Y me dijeron en el comentario, si quieres traer a alguien que sabe de nutrición, trae a Gonzalo Quesada. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ostras. Pues toma, hijo de... ¿La nutrición es una pseudociencia? No podemos decirle a la gente que deje de comer todas las carnes y lácteos. Bueno, podríamos decirle que se hiciesen vegetarianos. Si nos basásemos verdaderamente en la ciencia, deberíamos, pero es un poco extremo. Quería preguntarte también cuál es la mejor dieta, basada en evidencia científica. El azúcar lo castigan duramente, Vale. El azúcar causa cáncer, el azúcar mata. ¿Consideras que esto es así? El huevo, si yo lo que quiero es vivir más y mejor, ¿tengo que comer huevos? Depende. Vale. Luego por debajo estaría la carne y el pescado. Hostia, o sea, el pescado muy jodido. Mucha gente Natural. siempre, el colesterol es bueno. O sea, si yo quiero vivir más y mejor, tengo que tener un colesterol alto. El primer interesado en que una farmacéutica no saque el producto es otra farmacéutica. Vale. Y ahí hay unas guerras, pero vamos, increíbles. Cuando hablas de testosterona, hablas de virilidad, masculinidad y eso viene de los anuncios de Burger King de los años 90 y tal, ¿eh? ¿Tú piensas que eso viene de algo científico? No. Si eres hombre, come carne y tal. Yo qué sé, hay que ser un poco maduro ya. Y tú, si quieres hacer negocio en nutrición, de verdad, y ganar pasta, ponte a dar dietas cetogénicas. Te vas a hinchar, es el truco perfecto. Pero bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Como siempre, es un verdadero placer estar tras vuestra pantalla un día más. Y hoy vuelve uno de los temas, de las temáticas que más os gusta, que es nutrición. Vamos a hablar con el que para mí, y esto lo digo honestamente, es el mejor divulgador que hay actualmente en YouTube sobre nutrición. Es la persona que más sigo y que más admiro pues si me preguntas ahora, igual dentro de un año no lo sé, pero a día de hoy no tengo ningún tipo de duda. Es director pedagógico en el área de nutrición de Fit Generation, es además docente de filosofía de la ciencia. Es un verdadero placer tener ahí aquí en un nuevo episodio de Compede Podcast a Gonzalo Quesada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? pues muy bien, Luis, encantadísimo de estar aquí contigo. Y nada, hemos hecho ahí un hueco después de mucho tiempo para poder vernos, aunque ahora estamos a tope en Fit Generation porque vamos a sacar el grado de nutrición universitario online y tal, y estamos hasta arriba, pero vamos a estar contigo sí o sí porque es un verdadero placer. Un placer, el placer es mío, tío. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar de un montón de cosas, ¿vale? Tengo que estructurar y asentar, te decía antes, ¿no? Que yo siempre me preparo las entrevistas, pero nunca hay un orden, ¿sabes? O sea, es literalmente un poco lo que surja en base a unas preguntas que me gustan. Siempre intentamos que se respondan, ¿no? en mayor medida, pero me gusta que sea, pues eso, una conversación, ¿no? Vale. Fit Generation. Entonces, te voy a preguntar yo a ti también. Entonces. Tú pregúntame, porque yo no tengo ni puta idea. O sea, te estaba comentando que hace un año si me preguntabas sobre nutrición, te hubiese respondido completamente, es algo completamente opuesto a lo que te responderé ahora. O sea, mi conocimiento es el que he adquirido a través de tus vídeos, ¿vale? O sea, vale. Mayor porcentaje de vegetales integrales, ya, 0,8, se acabó el podcast, ya está. 0,8 gramos de proteína por kilo de peso y ya está. Ya, no me preguntes no hay más. nada más que preguntar. Vale. Pero bueno, hablaremos mucho de esto, de estas cosas. Te voy a poner además te voy a decir mucho argumento que, un poco como me lo he preparado, ha sido pues hablando con mis amigos y mis familiares. Perfecto. Que lo que me da cuenta es que la gente pues tiene un desconocimiento bastante grande sobre nutrición, se creen muchas falacias o cosas así que sacan de redes y tal, y te lo voy a preguntar, y te voy a decir, oye, ¿cómo responderías a esto? ¿Sabes? Porque es el típico argumento de la calle, ¿no? Y Perfecto. Fit Generation, cuéntame un poco porque me interesa mucho, me mola el proyecto, qué estás haciendo ahí, cómo pueden pues, acceder a tus cursos, etcétera, etcétera. O a los cursos. Sí, nada, Fit Generation ya desde hace años se dedica es una academia online que se dedica, aparte de divulgar todo el material divulgativo gratuito que tiene y tal, es una academia online que se dedica a preparar a futuros profesionales de la nutrición y el entrenamiento, y hace un par de años o 3 pues también tenemos el técnico superior en dietética que te habilita para ejercer profesionalmente en solo 2 años y te forma totalmente online para hacer dietas, ¿no? de manera legal, también para ser profesional o entrenador personal con el técnico de superior en actividades físicas. Y ahora estamos con el proyecto grande, el próximo escalón que es natural, ¿no? El crecimiento natural, que es que vamos a sacar los grados de nutrición y ciencias de la actividad física y del deporte online, 100% online, con clases online, con exámenes online, y que se pueden terminar y ser graduado en nutrición humana y dietética, por ejemplo, en solo 3 años. Qué locura. O sea, y validez sí, como si fuese una universidad. Es una universidad de la Unión Europea con la que se tiene el convenio, y entonces es un título de la Universidad Europea que te sirve para convalidarlo en cualquier país de la Unión Europea. O sea, por eso puede ser 100% online. O sea, porque va más con la filosofía de Fit Generation, ¿sabes? Vale. De hazlo a tu ritmo, pero ponte a trabajar lo antes que puedas para adquirir experiencia, para adquirir ingresos también siempre que puedas. De hecho, con la matrícula del grado se incluye
el técnico superior en dietética y el CPE, que es para sacar las pruebas libres para el certificado profesional de entrenador personal. O sea que ya el que quiera, si se matricula en el grado, puede empezar a ejercer de forma legal haciendo dietas a los 2 años ya y seguir estudiando, o sea, y tener todavía otro año para estudiar. Muy guapo. O sea que sí, tremendo. Así que bueno, dejaré todos los enlaces y demás en la descripción. Así que Perfecto. Cualquiera que quiera entrar y ojear, yo, Fit Generation, te lo decía antes fuera de cámara, es verdad, Fit Generation y tu canal son los únicos que consumo últimamente. Es verdad que yo tengo muy poco tiempo, entonces tengo que ser selectivo con el contenido que consumo. Y para todo lo que tiene que ver con nutrición, entrenamientos de fuerza, que ahora estoy yendo al gimnasio y tal, me friqueo ahí Fit Generation y tu canal. Así que nada, ahí lo dejaré. Sorteos y regalos solo para suscriptores. Contenido exclusivo y un regalo especial solo por registrar. Desde esta semana, todo eso, lo que no se ve, lo que no se oye, lo comparto en la nueva newsletter exclusiva de Compede Podcast. Gratis. Cada semana, solo contenido bueno, reflexiones y aprendizajes que se quedan en el backstage. Análisis de los invitados, acceso anticipado a contenidos, sorteos y regalos solo para suscriptores, contenido exclusivo y un regalo especial solo por registrarte. Si quieres formar parte de ese backstage y enterarte antes que nadie de lo que hacemos, entra al primer link de la descripción y apúntate gratis. Y si te apuntas ahora, te regalaré de manera completamente gratuita y añadida un ebook con las claves y aprendizajes de más de 60 invitados. Recuerda, en el primer link de la descripción. Muchos temas. Venga. Vale. Yo creo que para romper un poco el hielo de cara a los espectadores, porque nosotros ya llevamos hablando bastante rato, me gustaría preguntarte por los objetivos de la ciencia de la salud, ¿no? Vale. Porque luego te preguntaré si es bueno o no el huevo, si es bueno tal, ¿no? Vale. Y eso irá acorde a, oye, ¿es bueno para qué? ¿Con qué contexto? ¿Comparado con qué? ¿No? Todas las cosas que sé que eres muy riguroso y te gusta matizarlas, Sí. pero es por eso interesante empezar definiendo cuáles son los objetivos de la ciencia de la salud. Sí, mira, me gusta ser riguroso, pero simplemente para... Hay muchas maneras de contestar una pregunta, ¿no? O sea, yo puedo contestarte con la experiencia que tengo, con lo que hacía mi abuela, de muchas maneras. Se supone que si preguntamos a alguien que se dedica o trabaja en el ámbito científico, es porque queremos que nos responda de forma científica. Entonces, para responder de forma científica, porque hay que hacer explícito el comparador, hay que hacer explícito el objetivo, o sea, lo que es la metodología de la investigación normal y corriente, ¿no? Lo que pasa es que se pasa mucho por alto en la nutrición y se ha pasado mucho por alto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la ciencia de la salud? Bueno, pues hacer que la gente muera joven lo más tarde posible, ¿no? Como se suele decir. Es decir, ¿en qué se traduce eso? Pues, digamos, en el ámbito de la investigación se trata de reducir al máximo la mortalidad, es decir, de que la gente viva significativamente vidas más largas, ¿vale? Y de reducir la carga de enfermedad, es decir, que lo hagan con la mayor calidad de vida posible. Y luego hay un tercer objetivo, lógicamente, porque todo está delimitado por nuestras herramientas y nuestro conocimiento, que es hacerlo a un coste razonable, ¿no? Esos son, digamos que son los 3 objetivos que aceptamos de la ciencia de la salud. Ahora hay que dejar muy claro, Luis, que esto es una convención. O sea, el otro día me preguntaba una chica precisamente esto, ¿no? Oye, ¿son así y ya está? Bueno, no son esos, dime cuáles son. Entonces, o sea, claro. Lo único que importa es que al final estemos de acuerdo, ¿no? Que lleguemos a una convención y digamos, oye, ¿esos son los objetivos? Vale, pues eso es con lo que tenemos que contar e investigar. Claro. Ahora, si por ejemplo lees a Sócrates y Sócrates te dice, oye, no sabemos si la muerte es buena o mala, o sea, le tenemos miedo de forma totalmente irracional porque nadie nos sabe, o sea, es un punto de corte que nosotros ponemos ahí arbitrario y decimos, claro, bueno, pues será malo, ¿no? Porque a lo mejor nuestra biología nos dice que perder a los que forman parte de nuestro grupo pues no es bueno para nosotros porque nos vamos más solos, pero ¿es malo o no? Oye, eso son cuestiones muy trascendentales. Y filosóficas, ¿no? Claro, entonces, si no estamos de acuerdo en que esos son los objetivos, bueno, pues perfecto, pero suelen decir que son esos, sí. Vale, me parece interesante. Claro, verdaderamente, si te empiezas a preguntar y a plantear cosas, te acabarías volviendo loco, ¿no? Oye, ¿y por qué es bueno? ¿Y por qué es malo? ¿Y por qué hacemos esto? Que ahí, cuando hablamos de conocimiento, de epistemología y tal, el escepticismo supone muchas veces un problema, el escepticismo radical, evidentemente, en tanto y cuanto que, oye, pues la ciencia se tiene que asentar bajo unos presupuestos filosóficos, que todo lo que existe es real, que es material, etcétera, etcétera. Mientras no pierdas de vista que la ciencia es una actividad pragmática que nos sirve para tomar las mejores decisiones en función de la evidencia, claro, no hay ningún problema con ser escéptico y luego darle vueltas a lo que quieras. Sí, todo está genial y oye, ¿podemos llegar a conclusiones 100% correctas? No, pero bueno, si te tienes que operar de un ojo, es el ejemplo que pongo siempre, si tú tienes que estar en una camilla y el anestesista va a ponerte la anestesia,
¿qué método quieres que se base para predecir qué te va a ocurrir cuando te ponga la anestesia? Aunque no tenga un 100% del conocimiento del mundo, pero bueno, tiene que hacerlo, ¿no? Un clínico tiene que operar, un nutricionista tiene que intervenir nutricionalmente en sus pacientes. Entonces, si está hasta el fin de los tiempos preguntándose todo, pues al final no actúa. Y ahí está la importancia de la inferencia a la mejor explicación y todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo. De que, oye, que si tienes entre dos alternativas, pues quizás esta no es la más completa, pero si es mejor que la otra. Y la ciencia tampoco se queda solo con la inferencia a la mejor explicación. Tú planteas una inferencia a la mejor explicación, pero luego tienes que ponerla a prueba, ¿sabes? Planteas la hipótesis a partir de esa inferencia, lo que se llama el razonamiento aductivo, ¿no? Planteas la hipótesis a partir de esa inferencia y luego pues la contrastas, que es el método científico. Efectivamente. Vale, bueno, has hablado antes de una cosa muy interesante también de lo del coste razonable. Yo me acuerdo que cuando estudié economía de la salud, o sea, yo estudié economía, pero tenía una asignatura que era economía de la salud. Y había una cosa que me llamó mucho la atención, que era lo del concepto de los ABAC, ¿no? De años de vida ajustados por calidad, ¿no? Entonces, me acuerdo que hacíamos cálculos utilitarios para ver pues, si era rentable o no, literalmente. O sea, suena como raro y deshumanizador, pero es así como se hace. Si era rentable o no, pues poner ciertas máquinas que iban a curar o ayudar a curar ciertos tipos de cáncer, etcétera, etcétera. Totalmente. Que muchas veces la gente como se sorprende, y lo hablaba no sé con quién el otro día, que no pues, desconocía estos temas, como es normal porque es raro, y decía, joder, pero estas cosas se hacen así y tal, y verdaderamente pues hay que tomar decisiones matemáticas, ¿sabes? En base a las matemáticas. La teoría de la decisión que se utiliza el ABAC en el denominador de la parte derecha de la desigualdad, entonces no se puede obviar. ¿La nutrición es una pseudociencia? No es una pseudociencia, pero estamos acostumbrados a tratarla como una pseudociencia. Vale. Pero la nutrición es una ciencia que está en desarrollo, igual que todas, ¿no? Y que tendrá que ir mejorando sus métodos y cada vez calibrándolos mejor. Pero lo que yo quiero decir cuando digo que la nutrición es una pseudociencia es que se trata como una pseudociencia, porque, por ejemplo, tú me estás hablando de ABAC, de desigualdades, de toma de decisiones, teoría de la decisión, que son cosas que se pasan por alto. O sea, si tú, por ejemplo, pues en salud pública se tiene que decidir si se dice que la gente fume o no fume, pues utilizan cálculos muy complejos que, por ejemplo, en nutrición, pues casi que se pasan por alto, ¿no? Yeah. Yo he visto, o tú puedes ver, cualquiera puede ver, porque son públicas, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para farmacología y para, pues digamos, personas de alto riesgo, intervenciones farmacológicas, bueno, con muchos tipos de terapias, y luego ves las de nutrición y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Con los buenos razonamientos que hacíais con farmacología y ahora en nutrición, pues oye, si hay un ensayo clínico autorizado, pues esto es lo mejor. No, hombre, los razonamientos tienen que ir mucho más allá, claro. Entonces digo que se trata, y no solo a nivel de gente a pie de calle, sino a nivel institucional muchas veces también, claro. Una de las cosas que me han dicho esta semana preparando la entrevista es la famosa frase que dice todo el mundo, la famosa frase que dijo Sócrates. A ver. Una frase muy de calle que es nadie sabe nada sobre nutrición. Al fin y al cabo unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero nadie tiene ni puta idea. ¿Esto es cierto? Es cierto, y además es lo que hacen las industrias, lo siento mucho, pero bueno, es su trabajo y tienen que vivir, no son malvadas ni nada, pero tienen que ganarse la vida, ¿no? Y los medios de comunicación para que la gente clique. O sea, tú puedes ver en 15 días en el mismo medio de comunicación, ya ha pasado, el huevo es horrible, el huevo es maravilloso, el huevo vuelve a ser horrible. Yeah. Pero claro, eso está genial porque así mantienes a la gente siempre pendiente. La salud pública está para velar porque las industrias no puedan sacar beneficio de nuestros malos hábitos, que se han demostrado con evidencia científica, ¿no? Y las industrias están para decirte que la salud pública te quiere manipular, que quieren controlar todo, que ya no se va a poder ni salir a la calle. Es normal, es su trabajo. Entonces es cierto que se crea ese ambiente de confusión. Claro. Y como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿sabes? Claro. Pero cuando hablamos de que nadie sabe nada, o eso es lo que se dice, ¿no? Todo el mundo dice que nadie sabe nada y demás, pero hay gente que sí que sabe, ¿no? Que entiendo que son los epidemiólogos, los nutricionistas que están basados en evidencia científica y demás, ¿no? Entonces, hay razonamientos sólidos, o sea, hay conocimiento sólido desde donde se estructura, pues eso, la nutrición y todo esto. Sí, hay conocimiento, de hecho, muy sólido y muy transparente. O sea, digamos que las organizaciones o instituciones científicas que a la que la sociedad les damos pues los impuestos, ¿no? El poder o tal, para que ellos puedan dedicarse únicamente a derivar de la literatura científica qué es lo mejor
para nosotros, ¿no? Pues hacen análisis públicos que todo el mundo puede criticar, hacen consultas públicas incluso antes de publicar el resultado de esos análisis y las decisiones que toman a partir de esos análisis, Vale. que es lo importante, ¿no? Entonces, lo importante es que es transparente, todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede verlo y analizarlo. La cuestión es si todo el mundo tiene la capacidad para entrar y analizar y ver cuáles son los tipos de análisis que hacen. Pero sí, yo destacaría, por ejemplo, las guías de ingesta dietética de referencia del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, que son el número 1 con diferencia, Sí. y en Europa, por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que también tiene posiciones bastante firmes científicas. No se trata de que tenemos todo el conocimiento, que ese también es como llevarlo al extremo, ¿no? ¿Tenemos todo el conocimiento de todo? No. ¿Tenemos conocimiento para tomar las mejores decisiones? Pues sí, ¿no? Claro. Eso siempre podemos tenerlo. Entonces se basa en hacer buenos razonamientos. Y hay muy, muy, muy buenos razonamientos. ¿Qué pasa? Que yo te puedo decir por qué la gente luego está confundida. Mira, Eric Rim, por ejemplo, hola Eric, no sé si verás esto, no creo, pero bueno. Cuando se publicaron las guías de ingesta dietética de referencia en 2005 y llegaron a la conclusión, muy bien llegado, que hay que consumir la menor cantidad posible de grasas trans, grasas saturadas y colesterol dietético en el marco de una dieta equilibrada y suficiente, cuando lo entrevistaron a Eric Rim, que fue uno de los autores principales, le preguntaron, ostras, pero... Sí, o sea, colesterol, pero está en todas partes, ¿no? Porque siempre entendemos que tiene que haber productos animales. Si no es leche, es pollo, si no lo que sea, decimos, colesterol siempre va a haber. Y dijo, hombre, no podemos decirle a la gente que deje de comer todas las carnes y lácteos. Bueno, podríamos decirle que se hiciesen vegetarianos. Si nos basásemos verdaderamente en la ciencia, deberíamos, pero es un poco extremo. Claro. Uno de los autores de la guía. O sea, a ti ya te llegan, o a nosotros nos llegan, incluso los nutricionistas que estudian, les llegan ya la condescendencia, ¿no? De, ay, a ver si no va a poder afrontar esto y tal. No, bueno, tú a ver, ¿qué verdades se pueden derivar de los datos? Verdades pragmáticas, ¿no? Se pueden derivar de los datos. Tú tenlas y luego ya tú tomas las decisiones que consideres, pero conociendo la verdad. Pero no, a ti te llega ya con que, bueno, por un poco no pasa nada. Ya. Joder, tío, ¿por un poco no pasa nada o no? No lo sé. O sea, son análisis muy difíciles de hacer. Pero bueno, la verdad es esta. Luego, a partir de ahí, toma decisiones. Entonces, eso es un resumen un poco de que esa confusión va a durar muchos años todavía. De hecho, una de las... No es broma, ¿eh? O sea, uno de los objetivos de sacar un grado de nutrición online es que también el resto de compañeros o el resto de universidades o tal se pongan también un poco las pilas, ¿sabes? Con estos razonamientos más científicos sobre nutrición. Claro. Y bueno, muchas veces las redes acrecentan esta incertidumbre y estos problemas, ¿sabes? Y de hecho hay un debate que en verdad no viene un poco a cuento, pero lo voy a sacar porque me parece interesante. Ahora volvemos y retomamos el tema, que es el tema de blanquear ciertos programas de televisión y tal. Te pongo en contexto. Imagínate un podcast o un programa o de lo que sea de una persona que defiende una dieta keto o que está súper a favor de comer solamente carne o que está a favor de lo que sea, da igual, o que es nazi, lo que sea, ¿vale? Siempre saco ese tema. Ah, sí, buen sí. Vale, pero vamos a poner... con esto no estoy comparando a los nazis con la gente que come carne. Me vas a poner verde. Ya, me vas a poner verde. No, pero vamos a poner que está en contra de lo que consideramos bueno, bonito y bello, entre comillas, ¿no? Tío, a mí creo que lo que está haciendo muy mal, y esto lo critico mucho, la gente que defiende pues, discursos como el tuyo, ¿no? Vale. En plan, discursos muy rigurosos, muy ajustados a pues, las referencias de tal, es no ir a estos programas a debatir o no ir a estos programas a comentar lo que sea. Y te explico. La diferencia y el motivo por el que yo creo que pues está habiendo un auge de las pseudociencias y de discursos así como un poco raros, es porque esta gente va a absolutamente todos los programas, no dicen que no a nada, y sin embargo los que se mueven en un marco más empírico solamente van a aquello que es bueno, bonito y bello, y a mis amigos que hablan y divulgan lo mismo que yo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos canales tan rigurosos son muy pocos, porque por probabilidad es como el tema de la entropía, es más fácil tener tu habitación desordenada, hay muchas más maneras de tener tu habitación desordenada, tenerla ordenada, ¿no? Pues, efectivamente. Entonces, con esto pasa un poco lo mismo. Y entonces, eso lo que hace es que los grandes divulgadores de ciencia y demás vayan a canales pequeños que no escuchan ni Dios, porque son canales, salvo Fit Generation, por ejemplo, algunos así que tienen muchos seguidores, pero de normal tienen menos seguidores, es normal. Porque son más pues, de datos y tal, y eso, y entonces le acaba comiendo la tostada del gran público, pues eso, voces o perfiles más tal, ¿sabes? No sé si estás tú de acuerdo.
¿Con qué? Con que estas personas, perdón, que no he Sí, seguido, vale, con que deberían ir de que más. perfiles como el tuyo, Sí. por ejemplo, creo que deberían de ir como más a todos los programas, ¿sabes? Bueno, yo tengo debates desde hace muchos años con todos los perfiles de quien quiera y sí que es cierto que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque el sofismo es muy poderoso. Ya. Muy, o sea, la retórica puede con el razonamiento lógico, que es muchísimo más difícil. Luego hablaremos de lógica. Claro. O sea, hay que tener cuidado. Yo sí es verdad que con los años, a base de palos y a base de palos que me ha dado mi hermano, sí que he aprendido un poco a identificar quién quiere debatir por razones epistémicas y quién quiere debatir para confundir más, que es un objetivo lícito de alguien que tiene una industria, un negocio o alguien que quiere simplemente llamar la atención, ¿no? Entonces hay que aprender. Yo he tenido varios debates que he tenido que borrar porque han sido absolutamente lamentables y no han ayudado a nadie. O sea, si digamos, el debate se va a reducir, por ejemplo, un concepto estadístico que el público no entiende y que ves que la otra persona tampoco entiende, pues nadie sale ganando, porque al final todo el mundo confundido y se pierden las formas muchas veces y a mí lo que me importa no es la ideología de la otra persona, sino la intención que tiene la otra persona. Todavía la semana pasada, bueno, no sé si es un poco temporal esto, pero todavía hace poco he hablado con un chico que se llama Oriol Roda, que es, vamos, como el final boss de la citogénica, es biólogo molecular y tal, pero me habló de forma muy amable y me dijo, oye, quiero que nos enfrentemos, ¿sabes? Que enfrentemos ideas. Encantado. Y si me hace aprender algo nuego, agradecido que le estaré el resto de mi vida, ¿sabes? Y seguro que la gente que lo ha visto, pues un porcentaje lo podrá aprovechar muchísimo. Entonces, sí, vamos, es fundamental. Luego está el miedo de que tú tienes que ir a debatir con alguien que dice que la luna no existe o que, yo qué sé, o que el Polo Norte hay una sociedad oculta o tal. ¿Qué haces? ¿Sabes? O dices otra burrada mayor, porque si no, entonces yo entiendo también a la gente que dice, pues, ¿qué digo con esta gente? Es que mucho más. Bueno, esto lo hablábamos con Quantum Fracture y Ernesto Castro en la charla que tuvimos de oye, hasta qué punto no hay que llegar para dar voz a ciertos perfiles o ciertas argumentaciones o incluso en los debates, ¿no? El famoso debate de Jordi Wild de conspiranoicos versus científicos, ¿no? Que, claro, muchas veces creo que Crespo argumentaba que tenías que ser o sea, verdaderamente bueno debatiendo y argumentando y que tenías que ser una especie de espadachín, ¿no? Porque no podías quedar muy desobrado, pero tampoco, o sea, no les podías pegar una paliza porque entonces quedarías muy desobrado y eras un abusón y tal, pero tampoco podías dejar que te reventasen y a su vez tienes que lidiar con que para cualquier cosa que digas basada en datos y tal, te van a decir, bueno, pero esos datos están manipulados. Claro. O eso, ya toman por culo. Se acabó. O sea, se acabó. Claro, por eso hay que, es lo que digo, ¿no? Que a mí me cuenta mucho más la intención. Claro. O sea, si es alguien que cree que la Tierra es plana, pero dice, mira, tengo estas dudas o es interesante esto o lo otro, pues ya está. Claro. Tienes dudas, se aclaran y punto, que para eso has estudiado, ¿no? Bueno, yo no, o sea, quiero decir un físico o lo que sea, ¿no? O un geólogo o cosas así. Para eso has estudiado y deberías enfrentarte a ello, por supuesto, yo creo que sí. Porque, o sea, ahí entra dentro lo de querer controlarlo todo. A ver, tú no puedes controlar todo. Tú intenta hacerlo lo mejor que puedas y ya está. O sea, hay veces que saldrá mejor y veces que saldrá peor, pero no te rayes, hombre. Claro. No puedes controlar todo absolutamente ni eres responsable de las decisiones que tome la gente después, ¿sabes? Ya. Es un punto bastante interesante. Podríamos estar hablando, es que este tema me gusta mucho, el tema de la tolerancia con según qué perfiles y tal, y podríamos estar hablando un montón, pero lo dejamos para detrás de cámaras. Quería preguntarte también cuál es la mejor dieta. Vale. Basada en evidencia científica. Basada en evidencia científica. Si científica. quiero vivir más y mejor. Sé que estamos acostumbrados a que nos digan dietas con nombre, dieta mediterránea, dieta DASH, dieta vegana, no sé qué, pero realmente con la evidencia que tenemos en la literatura científica, si la analizamos toda en conjunto de la mejor forma posible, llegamos a una idea que a día de hoy es inequívoca. Y es que a día de hoy, con la evidencia que hay, vuelvo a repetir, ¿vale? Que es que cuanto mayor sea la proporción de alimentos vegetales integrales, como tú has dicho antes, mejor para los resultados de salud. Vale. Esa es si la gente pudiera llevarse este concepto a casa, que es un concepto muy científico, es de relación dosis-respuesta y tal, de marcar bien qué son los alimentos vegetales y no, pues a mí me gustaría que fuera lo que se llevase. Más que una dieta con nombre, ¿sabes? Más que un ingrediente, más que una proporción de aminoácidos o una proporción de macronutrientes en general. Cuanto mayor sea la proporción de alimentos vegetales integrales, mejor. Vale, cuando yo a veces pues, hablo con amigos y demás y comentamos estos temas y yo les digo, oye, cuanta mayor proporción de vegetales integrales mejor, siempre dicen, vale, pero ¿qué son los vegetales integrales o qué alimentos forman parte del grupo de los vegetales integrales? Vale, para hacerlo fácil, luego explicamos lo que son vegetales integrales, pero para hacerlo fácil, digamos que hay
unos grupos de alimentos que todo el mundo conoce, que hay en todos los supermercados, que hay en todas partes, que son verduras, frutas, frutos secos, cereales integrales, legumbres y semillas. Esos son los... O sea, ahí ya puedes variar tu dieta. Simplemente con conocer esos grupos de alimentos e ir variando los grupos de alimentos, ya tienes una dieta variada y suficiente siempre que llegues a las calorías, ¿vale? Luego habrá que ver las proporciones y todo eso, pero ya está, son esos 5 grupos, ¿vale? ¿Qué son vegetales integrales? Pues vegetales integrales, la palabra íntegro, o sea, entero, ¿no? Es decir, son vegetales a los que no se les ha quitado ninguna parte comestible. Por ejemplo, el arroz blanco, tú te quedas solo con el endospermo y dejas el salvado, o sea, quitas el salvado, ¿no? Porque lo hace refinado, ¿no? O sea, tiene un regustillo más suavecillo y tal. Pero luego, por ejemplo, tendrías el arroz integral. ¿Por qué se llama integral? Pues porque conserva también el salvado, es decir, es todo el grano de arroz comestible y tú te lo comes con toda la fibra, todos los fitonutrientes, etcétera, etcétera. Pues esa sería la diferencia. No quitarle ninguna parte comestible al alimento y tampoco añadirle nada que no sea otro vegetal integral, una especia o lo que sea, o agua, ¿no? Vale. Es decir, por ejemplo, unos cacahuetes a los cuales se les quita la cáscara normal, que no se come, si te los comes así o tostados o lo que sea, procesados de alguna manera, son vegetal integral. Pero si se le añade sal, azúcar, cosas así, ya no son un vegetal integral, ¿vale? Ya tienen otras cosas que no son vegetales integrales. Vale. Entonces, las típicas bolsas, porque a mí me gustan mucho los frutos secos. A mí también. Necesarios. Además, a mí que me cuesta llegar a las calorías, ahora que estoy metiendo mucho más en vegetales integrales y tal, me está costando más porque obviamente pues o sea, es más, un poco la más densidad complicado. calórica es menos. Pero para compensar uso el hack de los frutos secos, siempre, que tienen 500 calorías por cada 100 gramos, ¿sabes? Sí, y sí. yo me tomo una bolsa y me metí 1000 calorías, Sí, digo, de puta tranquilo, madre, ¿sabes? Sí, efectivamente. Pero claro, muchas veces cuando voy pues yo que sé, al supermercado y veo ahí pues toda la información que hay detrás de la bolsa, veo muchas veces que tienen grasas saturadas y ponen 5 gramos de grasas saturadas. Vale. O tal. Eso entiendo que por cómo es el proceso y tal. ¿o? No, normalmente son grasas saturadas naturalmente presentes en los frutos secos. Vale. Sí, fuentes de grasa pues llevan grasas saturadas también. Sí. Vale. No, a ver, bueno, para eso mejor mirar la lista de ingredientes, vale. no tanto la composición o los nutrition facts, sino la lista de ingredientes. Entonces, si la lista de ingredientes es cacahuete, pues ya está. No tiene tal. nada. Entonces, todo lo que lleve dentro estará contenido dentro de la composición natural del alimento. Vale, pero entiendo luego que también hay frutos secos, pues los típicos estos de los de Eagle, por ejemplo, que vienen cubiertos de sal, de miel, sí, no sé claro. qué. Esos son... Eso lo podrás ver en la lista de ingredientes. Vale. Eso ya no son vegetales integrales. Vale, sí. vale. Vale, guay. Sabiéndolo luego ya cada uno que coma lo que quiera, pero vale. El concepto que quede. Eso mola, saberlo, para no comprarlos. Aunque a mí Bueno, me encanta. Sí. Hay un argumento que utiliza mucho la gente también, te he dicho que he preguntado mucho, entonces voy a ir con los argumentos de la calle un poco, encanta. porque la gente que nos está escuchando es gente que estará familiarizada con estos términos, pero otros muchos son personas mortales que no tienen ni idea de estos temas. El famoso argumento de, oye, hay que tener una dieta variada. A lo mejor es tener una dieta mediterránea que se base, pues eso, en comer un poquito de todo. El famoso, que esto lo habrás escuchado en todos lados. ¿Esto es cierto? ¿Hay que comer un poquito de todo? Es un buen consejo, con una mentalidad antigua, digamos, ¿no? Porque, claro, cuanta más variada sea tu dieta, más probabilidad tienes de cubrir todos los requerimientos de todo. Por eso, cuando antes hablamos de vegetales, hablamos de los grupos que se deberían incluir, porque simplemente incluyendo esos grupos ya no te tienes que preocupar ni del hierro, ni del ni de nada, ¿no? Llegando a las calorías y comiendo variado. Entonces, viene de ahí, que la gente a veces lo malinterpreta, ¿no? Como que hay que comer donuts y cosas así. No, viene de que cuanto mayor sea la variedad, pues más probabilidad hay de que cubras todos los aspectos. Cada alimento, cada grupo de alimentos tiene nutrientes esenciales únicos o incluso nutrientes que se asocian con buenos resultados que son únicos incluso de ese alimento. O sea, las almendras no son iguales que las nueces, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso que son frutos secos. Entonces, de ahí viene, ¿vale? Pero cuando alguien hable de qué deberíamos comer, ¿qué pasa? ¿Qué hay que contestar? ¿Para qué? ¿No? Para vivir más y mejor. Claro, pues entonces, a la hora, si tú quieres responder a la pregunta de comer para vivir más y mejor, será cogiendo datos de esas evidencias que muestren lo que lleva a vivir más y mejor. Claro. Está bien como marcador subrogado, digamos, comer variado, porque así cubres todos los nutrientes. Pero yo puedo cubrir los nutrientes con muchísimos alimentos distintos. Claro. Si el objetivo es vivir más y mejor, la selección o la recomendación por defecto sería aquellos que causen mejor resultado de salud. Por eso hablamos de que cuanto mayor sea la proporción de vegetales integrales, mejor, porque son los que llevan
o sea, cogiendo todas las líneas de evidencia, analizándolo todo bien, es lo que te lleva a que cuanto mayor sea la proporción, más vive y mejor viven las personas. Claro, que 90% de vegetales integrales es mejor que 80, que 80 es mejor que Perfecto. 70 y tal. Y luego, claro, como para determinar si algo es bueno o malo hay que compararlo con otra cosa, ¿no? De la Siempre. misma manera que si decimos que somos buenos al fútbol o no. Antes me habías dicho que juegas al fútbol y Sí. te había preguntado si eras bueno y me has dicho comparado con qué. Que Claro, esto es, verdaderamente es así, o sea, cuando hablamos de que somos altos en nuestro contexto, en nuestro marco Buenísimo. histórico, ¿sabes? Pero no, o sea, no hay valores absolutos de la altura, ¿sabes? Esto pasa también con la moral. No sé si tú eres A ver. con los valores morales, Ajá. si consideras que hay valores objetivos, como por ejemplo la belleza, la justicia. Los de Platón, ¿no? Efectivamente, la bondad, ¿no? Que en el caso de Platón lo se significa en el mundo de las ideas, ¿no? Ujú. Ese mundo inmutable. Justicia, tolerancia, valentía, ¿no? Sí, efectivamente. no me acuerdo. Y prudencia. Esa es. Que él lo manifiesta en el gobernante, en el no sé qué, en el tal, ¿no? Me parece un tema interesante para sacarlo. ¿Tú ver. consideras que hay valores objetivos? Ostras. Objetivo. Mira, yo lo que te puedo decir es que si los hay objetivos, nosotros no vamos a ser capaces de saberlo, porque Ya. nosotros la objetividad la miramos desde nuestro punto de vista. Bien. O sea, que hay valores pragmáticos, vamos, que a través de convenciones a las que nosotros llegamos decidimos que son los mejores valores. Claro. Pero objetivos, aunque los haya, yo no digo que los haya, pero aunque los haya, como nunca lo vamos a poder saber, Claro. pues... Vale. ¿O qué? No, a ver, no lo sé. Yo es que yo, mira, yo soy pragmático. Vale. Entonces, me hablas de la verdad, de lo que está fijado en el universo, pero macho, si cogemos un reel de Instagram, te ponen dos palabras distintas, un sonido, y depende de lo que leas, estás escuchando una palabra u otra. Ya. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de objetividad si con un puñetero reel de Instagram no somos capaces de...? Yo creo que a lo máximo que aspiramos, vamos, y es que históricamente se ha visto muchas veces, es a la intersubjetividad. Es decir, a llegar a acuerdos y decir, pues tiramos para adelante con esto, ¿sabes? Y aceptando que nuestro conocimiento y nuestras herramientas son falibles. Es decir, que puede venir nuevo conocimiento que nos diga que el anterior no valía para nada. Pero bueno, está muy bien, pero volvemos a lo mismo. Un cirujano tiene que operarte. Claro. ¿Qué va a esperar a que, pues con la moral y la ética, lo mismo? Y que todo el conocimiento es hipotético y. Bueno. y tal, ¿no? Es una consecuencia de Claro. eso, ¿no? Vale, me parece interesante. No, o sea, si cuando hablaba con tú- Ernesto Castro, también la estética, que él es profesor de estética en la Autónoma, sí. considera también que es intersubjetiva. Es que ya no es más de considerar, todos son consideraciones. Entonces, esto es objetivo, macho. Si yo salgo fuera y miro el sol y la luna, digo, oye, objetivamente son del mismo tamaño. Claro, sí, pero porque uno está a muchos kilómetros más lejos. Claro. Entonces, la posición nuestra, o el ejemplo de Russell, ¿no? Decía, oye, ¿qué es más peligroso? ¿Un gusano? No, perdón, ¿una gallina? Ya te fastidié el juego. ¿Qué es más peligroso? ¿Una gallina o un tigre? ¿Qué es más peligroso? O sea, tú vas por la calle y te encuentras una gallina o un tigre, ¿qué es más peligroso? Depende. Claro, depende. Si eres un gusano, pues es una gallina, ¿sabes? O sea, objetivamente, todo depende de nuestra posición. O sea, buena respuesta. Esta pregunta Pues esta fue verdad, es verdad. totalmente... vamos. No, me ha gustado. Bueno, como veis, es muy conversación, vamos a un lado, luego nos desviamos, encanta. luego tal, pero mola, Perfecto. porque así es un poco Chua. diferente. Que yo he Sí, visto sí. muchas entrevistas que te hacen que es como gente muy preparada, que sabe mucho de nutrición y es como Sí, muy sí. técnico. A mí me gusta que esto sea un puto Total, caos, total. pero que sea divertido para la audiencia, ¿sabes? Aquí me está sudando todo, pero por lo demás bien. El azúcar. Quiero preguntarte por el azúcar, porque Vale. a otros perfiles que he traído aquí a hablar de nutrición, siempre el azúcar lo castigan duramente. Vale. El azúcar causa cáncer, el azúcar mata. ¿Consideras que esto es así? Bueno, yo no es que considere, es que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha hecho publicada en 2022, una revisión increíblemente exhaustiva, pero muy, muy exhaustiva, como yo nunca había visto otra, hablando de azúcares añadidos y azúcares libres. Vale. ¿Vale? O sea, jamás verás a una organización científica decir que porque algo lleva azúcar, o sea, eso es una falacia de afirmación del consecuente, ¿no? O sea, la fruta, el azúcar naturalmente presente en las frutas que nos comemos, esto que dice que están manipuladas después de siglos. Los estudios se hacen con esas frutas, o sea, que tira para adelante. Vale. El azúcar naturalmente presente en los alimentos no tiene absolutamente nada que ver con el azúcar añadido, por ejemplo, en refrescos o en bollerías o cosas así, y el azúcar libre, que lo definen como azúcar en zumos, porque ya se le ha quitado parte comestible, lo que hablábamos antes de vegetales integrales, a las frutas o tal, y la miel meten también, y bueno, los siropes y todas esas cosas, ¿no? Distinguen eso. En cuanto al azúcar,
La conclusión es clara también para la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es cuanto menor sea, igual que el colesterol, grasas trans y grasas saturadas, cuanto menor sea la cantidad en el marco de una dieta equilibrada, mejor. Y utilizan, sí, resultados de salud. Pero de azúcares cáncer, añadidos, entiendo. O de Claro, azúcar. Vale. añadidos, Vale, sí. Y además hacen la distinción. No el de o sea, la no fruta. os equivoquéis. No. Vale. La primera distinción que hay que hacer es esa. Azúcares añadidos, solo añadidos o libres. Vale. Es de lo que habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizan resultados de salud de enfermedad cardiovascular, de lípidos, de enfermedad hepática, ¿no? Vale. Y sí, vamos, no hay duda que cuanto menos mejor. Vale. Me parece interesante y sensato. Con la evidencia que hay a día de hoy, ¿vale? Vamos a aclararlo. Puede cambiar. Sí, puede, por supuesto, igual que todo. Vale. También hablando de cosas que causan muertes, Vale. quería hablar sobre la obesidad o sobre estar gordo, ¿no? Vale. Siempre se ha considerado por algunas personas que ser gordo es una enfermedad, por otras que es un factor de riesgo. Quería preguntarte a ti, ¿qué opinas de, o sea, ser gordo lo consideras una enfermedad? Lo considero. Es que también hay para esto los CIE, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, que es el código donde tienen la obesidad, y creo que sale la obesidad como enfermedad, sí. Vale. Pero es que volvemos a lo mismo. Enfermedad es simplemente un criterio pragmático para ver si tenemos que tratarlo o no. Y yo no soy médico, ¿sabes? Tampoco. Entonces, depende, ¿no? Depende. Al final, digo, pragmáticamente lo que importa es decir, oye, hay intervenciones con las que se pueda atajar. Si sirve para estigmatizar y tal a la gente, pues no. El otro día hablando con Marcos de Cultura de Gym, no sé si lo conoces, que es increíble ese tío. Claro, él explicaba y decía, joder, las personas obesas son vagas, por ejemplo, que es lo que se suele entender, ¿no? Es decisión de ello, ponte a hacer algo ya. Ponte tú una mochila de 80 kilos y ponte a hacer ejercicio y ponte a hacer las cosas de la casa y todo eso, que es lo que lleva mucha gente encima, ¿no? Entonces, para eso yo creo que no sirve. O sea, pero para decir, oye, es una enfermedad digamos, con el objetivo de poder estudiar tratamientos y poder llevar que la gente tenga mejor calidad de vida y más longevidad, pues sí, parece que sí, que la obesidad por sí misma ya es un predictor causal de enfermedad y de muerte prematura. Bueno, te vi hace poco en una entrevista con, o sea, que tú eras el moderador, muy interesante sobre cardiología con, ¿cómo se llama? Es un cardiólogo. Doctor Avellán. Doctor Avellán, que me flipa. Es un crack. Sí. Estuvo súper interesante esa entrevista, de hecho la dejaré pineada porque está muy bien. Y él, cuando comentaba un poco, ¿no?, las causas de enfermedad cardiovascular, una de ellas era, si no recuerdo mal, estar, bueno, igual no era esta, pero vamos, que se hablaba, ¿no?, de que estar gordo sí que, o estar muy gordo para tu salud cardiovascular en largo plazo es terrible. Claro, las causas, la causalidad es otro mundo también aparte, porque al final también son pragmáticas. O sea, hablamos de causas en salud pública en función de acción práctica, o sea, dónde podemos intervenir. Por ejemplo, fumar causa cáncer, lo decimos simplemente porque si sabemos que si recomendamos a la gente no fumar y baja el tabaquismo, disminuyen los casos de cáncer. Claro. Punto, ¿no? El colesterol LDL causa enfermedad cardiovascular porque sabemos que reducirlo a través de fármacos, dieta, etcétera, disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es pragmático. Entonces, yo con la obesidad yo no he investigado muy a fondo, pero hay, claro, muchos problemas de saber si ocurre a la vez, si uno va antes que el otro, y de causalidad hay que tenerlo claro, ¿no? Esas enfermedades son muy a largo plazo. Por ejemplo, a ver, si se han por ejemplo, aprobado fármacos ahora tipo Ozempic, ¿no? Los antagonistas GLP-1 y tal. Un amigo lo toma. Antagonistas, no, agonistas, perdón. Lo toma. Algo parecido. Si se han aprobado es porque tiene que haber, o sea, la FDA y tal ha visto que hay resultados de salud mejores. Si no, no se aprobaría, ¿sabes? Esos fármacos. Y esos resultados tienen que llevar a que la gente viva más y mejor. Si no, no se aprobarían. Por lo tanto, yo creo que es una buena prueba de que sí, de que la obesidad por sí misma ya es un factor de riesgo causal de la enfermedad. ¿Habría distinciones, y me explico, con respecto a la enfermedad cardiovascular en la obesidad? Y con esto o sea, tú para estar muy gordo, pues tienes que comer más de lo que gastas. No tiene más. Muy bueno. Pero claro, no es lo mismo comer más de lo que gastas solo carne, o huevos, o alimentos de origen animal, que vegetales integrales. Claro. Entonces, una persona que mide 1,70 y que pesa 130 kilos, muy buena. La persona come solamente carne, huevos, alimentos de origen animal, y la otra solo come vegetales integrales, garbanzos, frutas, verduras. Por supuesto. Es que cuando hablamos de causa no queremos decir que solo hay una causa. Claro, las causas
Bueno, de hecho es que nosotros tampoco podemos identificar si hay solo una causa, no tenemos las herramientas, ¿no? Entonces, entendemos, y más en ciencias de la salud, que las enfermedades son no monocausales, no son modelos monocausales, sino multicausales, es decir, hay múltiples causas que pueden derivar en esa enfermedad, ¿no? Entonces, llegar a... Siendo todo lo demás igual o siendo todo lo demás aleatorio... Ceteris paribus, ¿no? Ese tipo de cláusula ceteris paribus. Siendo todo lo demás aleatorio, no igual, que eso estaba mal dicho. Vale. Bueno, creo yo, vamos desde mi punto de vista. Una persona que llega a ser obesa comiendo carne, huevos y tal, va a tener enfermedades antes que si llega comiendo vegetales integrales. Sin ninguna duda. Porque hablamos que todo lo demás es aleatorio. Vale. Que los dos están obesos, digamos. Claro. Entonces no hay ninguna duda. Vale. Ok. No, cero. Es una pregunta muy buena. Me parece interesante. Pues si quieres, te pregunto ya por la pregunta que siempre te hacen para sacar el clip, que son los famosos. Y para el título y para todo, seguro. Y para el título, lo he dicho hace poco. Grabé con Manu Palop, que bueno, él se define a sí mismo como exgordo profesional, que pasó de 140 kilos. Sí, sé quién es. A 70, 80. Él te sigue mucho. Sí. Sí. Te sigue mucho y siempre recomiendo tu canal. Qué bueno. Lo que pasa es que no sé muy bien por qué motivo. A ver, él no es nutricionista, él lo dice. Sí. Él es empresario, le mola un poco el tema de nutrición. Estuvimos hablando aquí de su historia personal y luego le pregunté cosas de nutrición y tal, porque él es, pues muy de tu cuerda, vamos a decir, y tal. Y nada, y bueno, había gente, me acuerdo, un comentario de un chico que le criticó, que dijo, oye, siempre que traes a alguien a hablar de nutrición no tiene ni puta idea, tal, sí que... Pero bueno, él, ya te digo, pues defendía cosas, pues que hay que comer mayor proporción de vegetales integrales, etcétera, ¿no? Quizás en los matices o en cosas así técnicas, pues se confundía, porque es normal, porque no es nutricionista y tal. Y me dijeron en el comentario, si quieres traer a alguien que sabe de nutrición, trae a Gonzalo Quesada. Sí. Ostras. Bueno, aquí está, cabrón. Pues siempre que traes a alguien a tu podcast a hablar de nutrición, en otros temas y tal, pero en nutrición siempre la haría. Ostras. Pues toma, hijo. Sí, muchas gracias por la recomendación. Así que te voy a hacer la pregunta maldita. Bien. El huevo, si yo lo que quiero es vivir más y mejor, ¿tengo que comer huevos? Depende. Vale. ¿Qué comes si no vas a comer huevos? Vale. Claro. Tú, mira, a ver, si quiero ya vivir... que esto se habla aquí mucho de filosofía y ciencia, ¿qué me estás preguntando cuando me dices tengo que comer huevos para vivir más y mejor? Tú lo que me estás preguntando es una pregunta contrafáctica. Claro. Es decir, si Luis pudiera dividirse en dos universos, ¿vale? Luis de este universo va a comer, o sea, va a hacer todo igual. Pero claro, serían infinitos universos y siendo aleatorio. Pero para no llevarlo demasiado tal. Luis de este universo no va a comer huevos. Luis de este universo sí va a comer huevos. Vale. Naturalmente te va a salir... ¿Vale? Y este Luis de este universo que no come huevos, ¿qué come? Claro, si come grasas saturadas... Joder, es que si come bacon, va a vivir más Luis de este universo, claro. Pero si come garbanzos, va a vivir más y mejor. Esa es la cuestión. Vale. Entonces, no, ¿por qué tienes que compararlo, tío? Porque la pregunta es de comparación, no hay otra. Hay que rellenar esas calorías. Vale, ¿qué pasa si Luis de este universo no come nada? O sea, simplemente quita el huevo, que está consumiendo menos calorías. Entonces, las calorías ya pueden hacer de mediadora. ¿Cómo sabes tú si son las calorías o es el huevo? No puedes saberlo. Tienes que igualar esa cantidad de calorías, porque las calorías, bueno, son un constructo humano y todo lo que quieras, ¿no? La energía y tal. La cuestión es que, vamos, en mi casa por lo menos se respetan las leyes de la termodinámica, como decía Homer, ¿sabes? y tiene que cumplirse el principio isocalórico, ¿no? Vale, pero aún así no se puede establecer un ranking de alimentos. Me explico. Por ejemplo, arriba estarían... no hablo de la famosa pirámide nutricional, que no te lo voy a preguntar porque entiendo que si hubiese una pirámide... Bueno, te lo voy a preguntar. Si tuvieses que establecer la típica pirámide nutricional que salían las agendas de los colegios, que no recuerdo muy bien la distribución, pero vamos, entiendo que... En la base cereales, de desayuno y cosas así. Sí, luego arriba pues chocolate y cositas así, ¿no? Entre medias leche y tal. Sí. Entiendo que para ti esa pirámide a tomar por culo. Es que la pirámide es cuanto mayor sea la proporción de alimentos vegetales integrales, mejor. Y en tu caso sería todo vegetales integrales. El 100% es lo que te dice esa relación dosis respuesta, ¿no? El 100% es mejor que el 95%. Pero a lo que voy es... Siempre que, no por aumentar al 100%, por eso digo vegetales integrales, se aumente el riesgo por otra parte. Claro. Pero bueno, esto es lógico, ¿no? Vale. Pero aún así, entiendo yo que... aún utilizando criterios comparativos, se puede más o menos llegar a establecer como un ranking de, oye, pues mira, en el top 1... ¿Qué quieres hacer un ranking? Sí. ¿De qué? A ver, ¿de qué? De alimentos, si lo que quiero es vivir más y mejor. ¿Vale? Esto es anecdótico, ¿vale? Es anecdótico, pero top 1, alimentos de origen vegetal.
Sí, O hombre. sea, alimentos vegetales integrales, perdón. Vale. ¿Top 2? No, top 2 no. Yo bajaría 10 puestos Vale. y luego ya, a partir Venga. o sea, los Top 10 uno. primeros, luego ya a partir del 10º, el 20º, tal. Vale. Y luego, o sea, ¿cuáles son menos malos? Por así decir. ¿Comparado Vale, con qué? los siguientes serían los típicos alimentos derivados de vegetales, pero que ya se les ha quitado algo. Por ejemplo, la leche de soja. Vale. Por ejemplo, que yo tomo todos los días de mi vida, ¿no? La leche de soja, el típico tofu, ¿no? Que también es otro derivado de la soja. ¿Soja texturizada? Soja texturizada, que es lo contrario de la leche de soja, lo que queda, ¿no? A ver, Eura, todos estos sustitutivos, por ejemplo, tal, pues estarían ahí. Vale. Luego ya bajaríamos al resto. O sea, Bastante. derivados sí. No metería, por ejemplo, las harinas refinadas, esas no las metería en ese segundo grupo. Sí, quizá irían ya más hacia huevos y cosas así. Vale. Y luego en un top 3. O sea, esto un poco lo quiero En hacer un porque top 3, hay mucha ya. gente de la calle, yo me incluyo, o sea, estoy intentando meter ahora mayor porcentaje de vegetales integrales, pero soy honesto, me gusta la carne, me gusta el pescado, Claro. me gusta el pollo, sé que está mal, pero lo consumo, pues yo qué sé, pues como la gente, también sé que está mal beber y bebo, Vale. o sea, me refiero, y sé. Pero bueno. Tú tienes la información. Las Efectivamente. decisiones que tú tomes son Las- libres tuyas. Efectivamente. Eso no significa que pues, cada día intente hacerlo un poco mejor, ¿vale? Que creo que lo consigo o creo que lo intento. A lo que voy es que yo muchas veces tengo dudas entre, joder, vale, voy a tomar algo de, o sea, casi todo de origen vegetal, vegetales integrales y tal, pero quiero tomar pues un poco de carne, un poco de pescado, un poco de pollo. Pues me gustaría saber qué es menos malo, ¿sabes? O sea, me gustaría saber si pues es mejor comer pues pollo a la plancha o pescado o tal. ¿sabes? Vale. O sea, ya te quieres meter con productos animales. Productos animales. ¿No? Productos animales, los mejores, yo diría, yogures desnatados, por ejemplo, Vale. claras de huevo. Vale. Eso sería los que están por encima de todos los demás productos animales. Vale. En el siguiente escalón tendríamos, por ejemplo, pues alimentos, yo pondría ya a los huevos enteros, quizá. Vale. Luego por debajo estaría la carne y el pescado. Hostia, o sea, el pescado muy jodido. Mucha A la gente altura de siempre la cae- carne, sí. Hostia. Lo pondría yo. De Sí. la carne roja. De la carne roja. Eso ¿Sí? es. Carne roja y carne blanca, sí. A ver, al final carne roja, carne blanca, pescado, hay muchísima confusión por estudios epidemiológicos y tal, pero viene a ser, en resultado de salud, viene a ser lo mismo. Y luego por debajo ya estarían la bollería industrial, la carne procesada, todo eso. Ese sería el ranking mío. Vale. Hostia, o sea, me he quedado de locos con lo del pescado. Porque yo siempre, o sea, siempre me han dicho que comer pescado. Nada, no. Nada. No. O sea, sé que desde que te sigo a ti, que está muy por debajo de los vegetales integrales, pero no sabía que iba a estar a la altura de la carne, ¿sabes? A ver, podríamos hacer una subclasificación y poner algunos pescados por encima de la carne o algunas carnes, algunos cortes, pero bueno, digamos que es un tier list así Vale. más bruto. Vale. Y ya sí, bollería industrial, galletas y todo eso. harinas refinadas, bollería industrial, todo eso, carne procesada. Bueno, no, es que la carne procesada yo la pondría incluso por debajo de la bollería industrial. Sí, ¿eh? ¿no? Sí. O sea, eso Hay por dónde jodido. cogerlo, vamos. ¿Y el pan? Depende. El pan, si es refinado, pues sí que lo colocaría por ahí abajo también. Si es un pan integral, pues lo primero. Sí. Claro, Joder, si es integral, Sí. integral. me alegra la vida porque a mí el pan me flipa Sí. en todas sus variantes. Sí, pues nada. O sea, pan integral de puta madre. Es un Claro, buen- claro, es que a mí me estás poniendo un aprieto, ¿eh? Porque las harinas, claro, no sé si las pondría tan abajo. Sí. Nah. De hecho, el pan blanco se utilizaba de estándar en el índice glucémico de David Jenkins. O sea que nada, sí, el pan blanco para abajo del todo. ¿Para abajo del todo? Sí. Joder, me jodiste porque también lo como. Y yo también, pero bueno, yo es donde lo pongo. Claro, vale, no. La ciencia es la ciencia habla. A ver, no, esto es algo extracientífico. O sea, Ya, ¿eh? más o menos estoy intentando pues meter ahí puzzles y tal, pero Vale. Habías comentado antes que las grasas saturadas que se recomiendan son 0. no, 0, lo mínimo posible. Vale, 0 quiere decir pero que mínimo no se pone no hay evidencia para poner un upper limit. Es decir, Vale. no hay evidencia para decir, mira, hasta tal porcentaje no pasa nada. Vale. Eso es lo único que quiere decir 0, que lo óptimo es 0. Pero para tomar decisiones, las decisiones no se toman en función de las grasas saturadas que se lleve, se toman en función de los resultados de salud. Si tú, por ejemplo, evitas en una dieta frutos secos, si evitas frutos secos porque llevan grasas saturadas, te mueres por deficiencia omega 3.
Entonces, ¿eso te está llevando a mejores resultados de salud? No, tú tienes que armarlo después lo mejor posible. Claro. Y la evidencia también es muy clara que la variedad de vegetales también tiene que ser la mayor posible. El American Gut Project, que fue el proyecto sobre microbiota más grande del mundo, encontró que la mejor microbiota, la más variada y tal, el mejor predictor era comer más de 30 vegetales distintos a la semana. A la semana. Eso es. Por lo tanto, hay que tener todo en cuenta a la hora de tomar la decisión, no simplemente el marco teórico de la menor cantidad de tal. Claro. Si, por ejemplo, no metes frutos secos o semillas porque llevan grasas saturadas, entonces será mejor que metas pescado. Tienes que meter pescado otra vez porque si no el omega 3 es un nutriente esencial. Claro. Entonces, todo tiene que cuadrar, ¿vale? A la hora de armar el patrón dietético. Por eso hablamos de cosas simples, vegetales integrales, variedad, para que la gente se quite de la cabeza que es muy difícil, que hay que hacer cálculos. No, tío, variado, llegas a las calorías y ya está, Claro. no hay más. Y el suplemento de B12, por supuesto, claro. Eso te iba a preguntar también por el famoso suplemento B12. Si eres vegano, ¿es Sí. obligatorio suplementarte con B12? Ahora cada vez menos porque cada vez hay más productos que ya vienen suplementados con vitamina B12 y más que vendrán, por supuesto, ¿no? La tecnología alimentaria va avanzando y más que vendrán. La cuestión con la B12, igual que tú no vas a beber agua al río, no, sino que bebes agua descontaminada del grifo, ¿no? Porque, oye, entiendes que sí, el agua natural tiene pros, pero claro, también tiene contras que te puedes morir básicamente en 3 semanas, ¿no? Sí. Entonces, queremos evitar eso. Por lo mismo pasa con los alimentos. Los alimentos que comemos se desinfectan. Al desinfectarlos se les quita la tierra que llevan y en la tierra es donde está la B12. Claro, nosotros cuando andábamos por la jungla no andábamos desinfectando alimentos, cogíamos una raíz con la tierra y todo y venga, para adentro, como siguen haciendo muchos parientes nuestros, ¿no? Simios y tal. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que al quitar esas otras bacterias, porque no queremos morirnos de cólera y disentería y cosas así, las quitamos, también quitamos la B12. Entonces, simplemente porque la higiene alimentaria, que es algo que nos ha llevado a aumentar la esperanza de vida, se supone muchísimo, ¿no? La higiene en general, quita esa parte buena también. Bueno, pues nada, lo tomas con un suplemento de B12 y listo. Pero sí, o sea, tienes que tener una fuente confiable de vitamina B12, porque en los alimentos vegetales desinfectados no hay B12. Esa es la cuestión. Vale. Entonces, sí, es obligatorio. ¿Y por qué en los alimentos de origen animal sí hay vitamina B12? Porque igual que si tú te comes un brazo tuyo, pues tienes vitamina B12. O sea, nosotros ya luego almacenamos vitamina B12 y hay vitamina B12 circulando y todo eso, ¿no? Vale. En el resto de animales también. Vale, ok. Los animales lo obtienen del suelo, pero nosotros no vamos al suelo a obtenerlo. Vale. Porque se supone que no es bueno, ¿no? En costo-beneficio, comer directamente del suelo, ¿no? Claro. No, está claro. Pues, había escuchado que a los propios animales, o sea, que la razón por la que se adquiría vitamina B12 de los animales era porque a ellos se les suplementaba con B12, entonces nosotros... A ver, en ganadería industrial y todo eso sí, se utilizan suplementos, no sé si de B12 o si los de B12 directamente se utilizan para que tengan más B12 o más bien para corregir deficiencias o tal, sino en los piensos o en el cobalto, ¿sabes? Que se les echa, o suelos ricos en cobalto para que ellos produzcan B12. Y pero es que en vez de obtenerlo nosotros directamente, se lo damos a ellos y luego los matamos a ellos y nos lo comemos. Joder, ya. Tómate tu suplemento directamente, ¿no? Claro, Digo yo. Que es más barato y más sencillo. Hombre, más sencillo que matar a otro. Pues yo creo que sí, ¿no? Pues, llámame loco. Quería hacerte una pregunta también con respecto a... bueno, quiero volver a una cosa del huevo. Vi un vídeo tuyo muy interesante que creo que es de los últimos o uno de los que tienes fijados, que es el problema del huevo y del metaanálisis, ¿no? Vale, de los estudios observacionales. Sí, ¿no? Criticas los famosos metaanálisis porque mucha gente recurre a esos metaanálisis para defender el huevo, ¿no? Y para defender que comer huevo es mejor incluso que vegetales integrales, ¿no? Entonces tú hacías una crítica súper buena, el vídeo es súper interesante, que dura encima como 5 minutos o así, y explicas por qué a veces los metaanálisis, pese a que su intención es ayudar, ¿no? Al conocimiento en general, pues a veces nos lían más de lo que nos ayuda. Un metaanálisis es un método estadístico para aumentar la potencia estadística en cuanto a tamaño muestral. Pero en un estudio observacional, claro, en un ensayo clínico autorizado, pues el contraste de la exposición, que ahora decimos, ¿no? Ahora desarrollamos, ya lo das tú en el diseño. En un estudio observacional no lo das tú en el diseño. Y el contraste en la exposición es la parte fundamental del poder estadístico en un estudio observacional. Tú puedes tener un estudio observacional de 20 millones de personas que si todos fuman, tú no puedes identificar el tabaco como una causa de cáncer, porque todos fuman. Pero
ya no solo si todos fuman, sino si algún mediador, es decir, si, por ejemplo, en el huevo y la enfermedad cardiovascular, si algún mediador en el camino causal entre el huevo y la enfermedad cardiovascular, dígase, por ejemplo, niveles de colesterol, también es igual en toda la población, claro, tampoco puedes identificar el huevo como causa, ¿no? Vale. Que eso lo explicaba Jeffrey Rose y lo explica en un paper increíble que todo el mundo debería leerse, que es Sick Individuals and Sick Population, el concepto de población enferma, ¿no? Sí. Tú no puedes estudiar las causas. Entonces, métodos más modernos que ya serían los que deberían utilizarse por defecto, y es que yo no sé por qué se siguen utilizando estudios observacionales, donde se hace explícita la comparación, esos sí que son mucho más informativos. ¿Por qué? Porque tú imagínate, por ejemplo, en el estudio Pure, fue un estudio muy famoso que salió, en el estudio Pure tú veías, se analizaba la diferencia en enfermedad cardiovascular entre los que comían 0 huevos y los que comían más de 7 huevos a la semana. Y tú veías niveles de colesterol 150, 150, 150, 150, 150. Todos tenían el mismo. Claro, si el colesterol es un mediador en esa relación, tú no puedes identificar el huevo. Y efectivamente salía que los que más huevo comían no tenían más riesgo. Claro. Ese es uno de los problemas. Otro problema es la causalidad inversa. Tú cuando estás reventado y vas al médico, que a mí me gusta mucho este término científico, estás reventado y vas al médico, ¿qué te dice? ¿Come más huevos? No, te dice, quita huevos, quita carne, come vegetales. Es decir, la enfermedad ha sido lo que ha hecho que comas menos huevos. Claro. No comer menos huevos, la causalidad inversa. Entonces, por eso los metaanálisis pueden engañarnos muchísimo, porque no se hace explícita las comparaciones, pueden no tener suficiente poder estadístico, ni el mínimo poder estadístico siquiera. Tú, por mucho que juntes y juntes y juntes metaanálisis, no estás respondiendo a ninguna pregunta causal. Claro. Bueno, aquí también, dentro de la metodología, más allá de quizás lo de metaanálisis es un poquito como más avanzado, habría que quizás haber empezado con la diferencia entre correlación y causalidad. Y por qué no es lo mismo un estudio observacional que un estudio clínico aleatorizado, ¿no? Por ejemplo. Esto sí que es avanzado si se quiere llegar hasta distinguir correlación de causalidad, porque el purista te dirá, no puedes demostrar causalidad. O sea, todos los filósofos yo creo que están de acuerdo en que la causalidad no puede ser demostrada. Puede ser pragmáticamente útil establecer causalidad, pero no puedes demostrar la causalidad, por lo que hablábamos antes. Entonces, no es fácil. Pero bueno, sí, va un poco por ahí. Pero para la gente que vea... Utilizas mucho el ejemplo de la cápsula del tiempo, ¿no? Que te he escuchado alguna vez, ¿no? De que si tú quisieses saber... si tú quisieses saber pues si el huevo es bueno, por ejemplo, o sea, si el huevo... vale, ya sé. Sí. Pues tú lo que tendrías que hacer es volver el huevo todos los días y ver cómo estás dentro de 5 años, ¿no? Y luego coger la máquina del tiempo, regresar, hacer todo exactamente igual, que obviamente sería imposible porque en el momento en el que tomas huevos pues ya estás cambiando el mundo, tu interacción con el ambiente y tal, pero bueno, vamos a suponer que es cierto, y comer solamente verduras, por ejemplo. Entonces ver la diferencia, entonces ahí establecerías una causalidad perfecta. ¿No? Claro, todo exactamente igual y tal. Por eso utilizas el término, entiendo, que de infinitos mundos y tal, ¿no? Claro, porque en realidad no es solo volver en el tiempo atrás, tendrás que volver infinitas veces, porque para ver si vuelves otra vez y vuelve a pasar algo contrario, es muy complicado los contrafácticos. Pero si una idea pudiese dejar clara, o sea, pudiese ayudar a dejar clara, es que la causalidad no funciona con un solo tipo de estudios, ya sea observacional o de intervención. No existe eso. Es coger todas las líneas de evidencia que tú puedas, toda la evidencia que tengas disponible, observacional, evidencia básica también de laboratorio, animales, placas de Petri, evidencia experimental en humanos, evidencia semi-experimental, cogerlo todo, hacer un razonamiento científico con los supuestos auxiliares, condiciones iniciales, etcétera, y decir cuál es la mejor conclusión que puedo sacar de esto. Pues la mejor conclusión, pues hay algunas inequívocas, ¿no? Con la evidencia que tenemos. La mejor conclusión es esta, que es mejor comer otras fuentes de proteína que no sean huevos. Ok, muy interesante. Colesterol. Alguna vez también que he traído algún invitado, cuando traje, por ejemplo, a Nutriyermo o cuando traje a Isabel, les preguntaba por el colesterol, ¿no? Ajá. Ellos consideran que el colesterol es bueno, ¿no? Quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu opinión basada en tus estudios sobre el colesterol? Sobre si el colesterol es bueno. El colesterol es bueno, o sea, si yo quiero vivir más y mejor, ¿tengo que tener un colesterol alto? Vale, muy buena pregunta. Aquí, entonces, si me haces esa pregunta, hay que hacer una distinción entre colesterol sistémico y colesterol que va en la sangre, vale, en las lipoproteínas, o colesterol circulatorio. En el colesterol circulatorio, cuanto menos mejor. No hay duda.
Es que dudar de eso, yo creo que es que ya, no sé, es para preguntarle, oye, ¿tú dónde estudiaste para ir no ir? ¿Sabes? Vale. Porque impresionante. La cantidad de evidencia que hay y la calidad de evidencia que hay es abrumadora, ¿vale? Habría que poner diferentes escenarios y tal para hilar muy fino, pero la idea es esa. La idea es que cuanto más bajo, mejor. ¿Hay que reducirlo artificialmente aunque ya tengas niveles altos? Esa es una pregunta distinta, porque ahí ya entran dentro cuestiones de beneficio-riesgo y cosas así. Pero, o sea, no hay excusa para decir, oye, por mi alimentación me sube, entonces no pasa nada. Horrible. Eso es un fracaso total, pero además clarísimo con la evidencia que hay, ¿vale? ¿Y este colesterol sería el famoso LDL? Efectivamente, ese, por ejemplo, el colesterol LDL es el colesterol que va transportado dentro de las lipoproteínas de baja densidad, que es un tipo de lipoproteínas que van en nuestra sangre transportando colesterol, vitaminas y tal, pero es que son los más numerosos, entonces es un buen correlato, digamos, de todos los demás, todas las demás lipoproteínas aterogénicas, es decir, que crean placas de ateroma, ¿no? Entonces, eso por un lado. Es que eso la literatura, de verdad, dudar de eso, tío, yo es como debatir si la Tierra es plana o no. Vale. A ese nivel. ¿No? A ese nivel, sí. O sea, eso no es. O sea, es hipotético en tanto y cuanto. Sigue siendo hipotético porque puede. Es hipotético. Pero a día de hoy, nada. O sea, olvídate. Luego está el colesterol. Es que el colesterol es necesario para la vida. O sea, el colesterol, sin colesterol nos morimos, pero todos los tejidos de nuestro cuerpo son capaces de fabricar, aparte del hígado, que es el principal, todos los tejidos son capaces de fabricar el colesterol que necesitan. Y luego también hemos aprendido, a lo largo de llevar dietas basadas en plantas durante millones de años, hemos aprendido a reciclar el colesterol de los ácidos biliares. O sea, tenemos mecanismos para que no nos quedemos sin colesterol, porque sin colesterol se nos van todas las membranas celulares, o sea, no existiríamos, ¿no? Incluso muchos vegetales también tendrían problemas. Entonces, hay que hacer esa distinción. No hay ningún requerimiento de colesterol dietético y cuanto menos mejor, es decir, del colesterol que va en los alimentos, los productos animales, cero. Si puedes llegar a cero, mejor, ¿vale? En el marco de una dieta equilibrada. Y otra cosa es el colesterol sistémico, el colesterol de nuestros tejidos, ¿vale? No el circulatorio, que ese hay que tenerlo, pero vas a tenerlo igual, comas colesterol o no comas colesterol, comas grasa, eso lo vas a tener igual. Vale. ¿Y qué recomendación darías a una persona que tiene, porque vamos, de los que nos están escuchando serán un montón, sobre todo los que pues, son más adultos, ¿no? ¿Qué recomendación darías a aquellas personas que tienen un colesterol LDL alto y lo quieren bajar? Y les está costando, porque eso yo sí que lo he visto en muchos comentarios de muchos vídeos de YouTube y de Reels y de todos estos, y dice, joder, pues si es que haga lo que haga, ya puedo comer más verdura, claro. Tal, que me cuesta un montón bajar el LDL. Bueno, primero voy a hacer un matiz y es que yo no puedo dar recomendaciones. Vale. Yo he estudiado ciencia de datos y yo no he estudiado nutrición, ¿vale? Entonces yo no soy nutricionista, no puedo hacer recomendaciones. ¿De qué se deriva de la literatura científica? Pues hay fármacos. O sea, si es alguien que tenga un problema de mantener el colesterol elevado, a ver, pero esto tienen que hablarlo con el médico, ¿eh? Yo no puedo ponerme aquí a decir... No, pero ¿qué dice un poco la literatura científica? Lo que dice la literatura es que ¿qué crees que dice? Cuantos más, pues ya está. O sea, sí, lo que está en tu mano es comer, pues es hacer ejercicio, que la comida siga las guías de ingesta dietética referencias, es decir... ¿Por qué se dice menos grasas trans mejor, menos grasa saturada mejor y menos colesterol dietético mejor? Por su relación lineal con el LDL y con la enfermedad cardiovascular. Claro. Entonces, quitar eso. Cuanto mayor sea la proporción de vegetales integrales, mejor. Bien. Luego, aparte, hay algún otro truquillo, como por ejemplo quitar el café no filtrado. Café lleva un componente que es cafestol, que sí que se ha demostrado independientemente que aumenta los niveles de colesterol. Claro, si esto lo mantienes, tomas varios cafés a lo largo del día durante toda tu vida, pues vas a tener ese mantenimiento mayor, ¿no? Vale. Entonces, esa sería otra. Pero luego es que hoy en día hay terapias farmacológicas que son impresionantes. Si el médico cree que es necesario aplicar esa terapia farmacológica, pues... tenemos las estatinas, ezetimiba, secuestradores de eso de ácidos biliares, dieta, terapias con anticuerpos que son increíbles, ¿sabes? Sí. Los anti-PCSK9, sí, ya en casos que hay que reducirlo más todavía. O sea que hoy en día, vamos, lo que quieras tienes para eso. Porque es algo tan claro que las farmacéuticas dicen, aquí hay chollo porque claro. Está muy demostrado, así que vamos a crear mucho de eso. Y de muy buena calidad, además, mejorado mucho. Las estatinas estas de tercera generación y tal son impresionantes. Vale. ¿Cuál es tu, así, ya que lo has mencionado tú, no es una pregunta que tenía pendiente, pero vale. Me parece interesante, hay mucho también, mucha crítica social al tema de la industria farmacéutica, ¿no? Como sí. A veces pues de parte... una parte conspiranoica, otras veces de una parte que no es conspiranoica, pero que critica pues métodos o cosas que hacen para ganar pasta, porque al fin y al cabo pues, son empresas y quieren maximizar sus beneficios como es normal, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Así,
Pues son empresas y que si a ti te va mejor o peor, pues es una cosa secundaria que tienen que tener ingresos y seguir funcionando y seguir creciendo porque los accionistas presionan. Sí. Pero como una empresa de productos veganos, como una empresa de alimentación, como una empresa de lo que sea. Claro. O sea, lo primero que es para una empresa, sacar beneficio, ¿no? Claro. Porque si una empresa que no saca beneficio deja de ser una empresa. Sí, o sea, ya, además, etimológicamente. Por lo tanto, no, pues ya esta es una industria más. Ahora, en cuanto a desconfianzas, yo lo entiendo. Históricamente no han sido los más majos del mundo, pero volvemos a lo mismo, es que ellos tienen que preocuparse de ganar dinero, ¿no? Claro. O sea, es que la realidad es esa, el mundo funciona así. ¿Qué pasa? Que son los más vigilados. O sea, tú coges un estudio de verdad, coges el Júpiter o un estudio de estatinas o lo que sea, tú ves el protocolo de 100 páginas, tú lo lees y ya te da un gusto porque dices, madre mía, es que lo preregistran todo, lo tienen todo mirado al dedillo, hacen por eso, de forma prospectiva, es decir, antes de saber nada ya dicen lo que va a salir, los métodos, procedimientos, protocolos, todo. Es impresionante, tienen que presentarlo antes, tienen que estudiarlo, tienen que pasarlo, los cosas, por ejemplo, la FDA o la Agencia Europea del Medicamento. Luego tienen que pasar una cantidad de fases de seguridad, de todo, que les miran los datos al milímetro, o sea, todo. Luego, después que pasan todas las fases, o sea, la fase preclínica, puede haber una fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, donde ya se hace con miles y miles de personas, se pone a prueba. Luego hay una fase 4 de vigilancia del medicamento, que algún medicamento se ha retirado después porque algún efecto pues, se ha visto que no compensaba con el efecto bueno que hacía. Luego se hacen estudios de bioequivalencia, se hacen estudios de no inferioridad. Tú lees esos análisis y dices, madre mía, o sea, esto da gusto. Luego, las farmacéuticas, como si fueran todas un lobby. No. O sea, una farmacéutica va a intentar ponerle todas las trabas de la historia que sean posibles a otra farmacéutica para que no pueda sacar su producto. Claro. Y eso la gente tampoco lo tiene en cuenta, pero, o sea, el primer interesado en que una farmacéutica no saque el producto es otra farmacéutica. Vale. Y ahí hay unas guerras, pero vamos, increíbles. Pero es cierto que son industrias que van al beneficio, pero en ese aspecto, vamos, son las más vigiladas y las más absolutamente exhaustivas. Y los fármacos o sea, lo que también quería preguntarte era que todos los fármacos que se sacan cumplen con unos criterios súper exigentes y que son la hostia. O sea, que no... Nada que ver con alimentos. O sea, si la gente duda de los medicamentos, no debería comer absolutamente nada porque no tiene nada que ver. O sea, los medicamentos son otro nivel, otro mundo, por supuesto. Vale. ¿Y hay fraudes? Seguro. ¿Hay tejemanejes? Seguro. Pero, ostras, está tan vigilado todo. Es como decir, la cura del cáncer ya existe y no la sacan. Mira, tío, tú no sabes cómo funciona el mundo porque, vamos, es imposible, es impensable. Vamos. Ya. Vale, no sé si te vale o no, pero bueno. Me vale mucho, opino exactamente igual, literalmente. También quería preguntarte acerca del gluten. Vale. Porque esto sí que está muy de moda. Yo conozco muchísima gente que no consume alimentos con gluten y en redes sociales se escucha mucho eso de que el gluten es malo, de que es tóxico, de que está prohibido y que hay que comer alimentos... Bueno, hay una etiqueta, ¿no? La famosa gluten free, ¿no? Que en las cervezas la tienes y tal. Sí. ¿Qué opinas tú de esto? No, hombre, la etiqueta es para prevenir a las personas que son celíacas, claro, porque no pueden tomar gluten, intolerancia al gluten o incluso pero mucha gente que no lo es... alérgicos al gluten. No, pero no. O sea, es una proteína más. ¿Vale? Si no tienes intolerancia al gluten, la evidencia es clarísima. Vale. Quitar el gluten no te va a traer ningún beneficio. Vale. Ninguno. Salvo si eres celíaco. Claro, si eres celíaco o sensible al gluten no celíaco, estas cosas que son muy poco prevalentes, pero que puede ocurrir. Además, nada, el gluten, genial. Vale. Nada, poco más que decir. Interesante. El gluten, pero tú cuando comes gluten no comes gluten solo, eso es algo que tener en cuenta, a no ser que comas seitán, ¿no? Que es directamente el gluten de trigo, pero tampoco, no es un vegetal integral. Tú si comes trigo, cebada, centeno, enteros, evitarlos no tiene ningún sentido. Vale. Ningún sentido. Vale, guay. Te comentaba antes que estoy yendo al gimnasio y llevo desde el 21 de junio. O sea, unos cuantos meses. Bueno. En poco haré un año. ¿Pero en serio? ¿Estás en serio ahí? Sí, a ver. ¿Con protocolo, con rutina? Define protocolo. Joder, pues que llevas la libretita, vas apuntando lo que haces. A ver, no. Vale. No ese nivel de friquismo, pero yo tengo tengo mi tabla de ejercicios. Es que claro, depende de la semana, tío, porque yo el problema es que tengo mucho curro, entonces hay veces que no puedo ir. Igual una semana voy 2 veces, pero igual otra voy 6. Intento hacer el mítico push-pull leg. Vale.
Spoiler, el leg me lo fumo bastante. Sobre todo hago push-pull. Vale. La rutina que tengo está bastante bien, considero. De hecho, me he visto muchos vídeos de Fit Generation y tal, y van bastante acorde. Tienes que con tal. verlos porque yo de ahí no controlo. Sí. Y bueno, y tengo amigos que son muy frikis del gimnasio y la tengo bastante bien pillada. Hago todo de puta madre. Y bien, lo que pasa es que a mí donde más se me complica es con la nutrición. Porque al fin y al cabo, lo que quieres hacer si quieres ganar masa muscular, corrígeme si me equivoco, es pues entrenar bien, entrenar duro en el gimnasio. Muy poco científico por mi parte, pero entrenar bien. Y alimentarte de manera adecuada. Y que con esto me refiero a pues hacer un superávit calórico, si lo que quieres es ganar masa muscular, ¿no? Lógico. Ahora que estoy metiendo más porcentajes, un mayor porcentaje de vegetales integrales, me está costando un poco más. Aún así lo estoy cumpliendo, pero me cuesta. Y el famoso debate que hay aquí con respecto a esto, y muchos amigos me lo echan en cara, es el tema de los gramos de proteína por kilo de peso a la hora de ganar más masa muscular. Vale. Entonces, te he escuchado mucho decir que la evidencia es clara y que si tú consumes entre 0,8 y 1 gramos de proteína por cada kilo de peso, si tú haces un superávit calórico, es decir, si tú llegas a las calorías, ganas masa muscular. Y ganas la misma masa muscular, ceteris paribus, entrenando igual de duro y tal y cual, que alguien que come 2-3 gramos de proteína por kilo de peso. Eso es. Totalmente. Sí, aquí la confusión es muy humana y muy normal, digamos, ¿no? Hay muchísimos estudios que ven qué ocurre al suplementar, al aumentar la cantidad de proteínas, pero se saltan muchos procedimientos metodológicos que no deberían saltarse al estudiarlo y que hace que, o sea, aunque tú concluyas que hay niveles mejores que 0,8 para ganar masa muscular, en realidad la hipótesis contraria también podría explicar esos resultados. Claro. O sea, que 0,8 fuese igual de bueno, pero aún así viese esos resultados, ¿no? Algo que es bastante complejo, pero bueno, es el periodo de adaptación al recambio proteico del cuerpo, al disminuir la cantidad de proteínas, incluso inadvertidamente, que tienen los sujetos que participan en esos estudios. Por eso la Universidad de las Naciones Unidas tiene unos protocolos muy rígidos, porque las necesidades proteicas son muy serias. O sea, para nosotros, a ver si gano más masa muscular, pero hay gente que hay que racionarle el alimento, por desgracia, y hay que ver muy bien la cantidad exacta que se necesita y a partir de la cual no hay más beneficio, que es como se define la RDA de proteínas, ¿vale? Una cantidad a partir de la cual tú puedes comer lo que quieras que no vas a tener mayor beneficio, que es 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Vale. Eso es. Vale. Entonces, 0,8 contra 1,6 no va a ganar más masa muscular siendo todo lo demás igual que el de 0,8. Con la evidencia que hay a día de hoy, ojo. Vale. Que eso verdaderamente... y también te he escuchado decir que comiendo vegetales integrales, o sea, un 100% de vegetales integrales, si llegas a las calorías, llegas a las proteínas. Hombre, a no ser que... Sí, variado. Si puedes comer solo aguacate, no llegas. Claro. O solo plátano, ¿vale? Pero sí, variado. A ver, muy buena pregunta, porque en realidad, ¿qué llevamos a la práctica de esto de los 0,8? Pues que no es una preocupación la proteína. O sea, la proteína de verdad no es una preocupación. Tienes que preocuparte de llegar a las calorías y de entrenar bien. Y ya está, esa es la preocupación. Naturalmente, a ver, yo lo veo casi imposible comer 0,8. O sea, ¿qué comes? Si comes solo lechuga, ¿lleva mucha proteína la lechuga? No. Pues si llegas a las calorías, ya comes 2 y pico. Claro. Llegando a las calorías solo con lechuga. Claro. ¿Sabes? Esto es algo muy contraintuitivo, pero ¿qué comes? O sea, yo, pues eso, o solo aguacates o solo plátanos. Claro. Pero ¿quién come solo aguacates o solo plátanos? Es que a frutos secos que metas, legumbres, cereales y tal. Y aún malas un poco de soja texturizada que tiene 50 gramos de proteína. Pues entonces ya ni te digo, ya tienes a todo el día, sí. Mira, me acabo de acordar de una pregunta que esto, tío, me lo dicen mucho mis colegas y me toca mucho la polla, que es lo de que la soja texturizada baja la testosterona. Bueno, no hay evidencia de eso, no, desde luego. Y eso ha sido también bastante estudiado en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en cuanto a función tiroidea, testosterona, o sea, bueno, marcadores hormonales en general. Nada, no. Bueno, que es mucha también, no lo sé. O sea, comer lo que come una persona normal, no creo que... Vale. O sea, no hay evidencia de ello, desde luego. Y al contrario, la carne aumenta. Pero bueno, dile a tus colegas que si les gusta tomar cerveza, que en la cerveza están los fitoestrógenos más potentes que existen, ¿eh? ¿En serio? Buah, les voy a joder. O sea, que si les gusta la cerveza... Pero vamos, la soja queda a años luz, ¿eh?
Vale. O sea, ¿la cerveza baja o ayuda a bajar la No, testosterona? no, creo que no tiene. Bueno, pues, ¿cómo lo diferencias del alcohol que lleva también? Bueno, con cerveza sí el alcohol. No sé, no conozco evidencia. Lo que sí te puedo decir es que la cerveza, los componentes que lleva, tienen el fitoestrógeno más potente Vale. que se ha visto en un alimento. O sea, que si argumentases que la soja texturizada baja la testosterona, tendrías que argumentar. Yo preguntaría que... por la cerveza. Claro. Oye, ¿con la cerveza qué pasa? Vale. Y con respecto a la carne, que esto es otra cosa que dicen mucho también mis colegas, como están científicamente informados, Bueno, oye. que el consumo de carne aumenta la testosterona. No, desde luego que no. No. Vamos, la respuesta es rotunda. Vale. Siendo todo lo demás igual, igualdad de calorías, todo eso, no. De hecho, yo diría que incluso te estás poniendo palos en las ruedas. Sí. Aunque no tengo evidencia para decirlo, pero yo diría que sí. A ver, tú ten en cuenta que el sistema cardiovascular es la base del ejercicio físico, ¿no? Claro. Los vasos sanguíneos tienen que llegar buena sangre, riego a los músculos y tal. Cuanto mejor sea el riego, más nutrientes y todo eso. Y desde luego, los huevos, la carne, el pescado y tal no son el alimento ideal para eso. Pero esto es algo que ya estoy diciendo yo porque creo, lo que sí está claro es que no hay evidencia de que sea mejor, peor una cosa u otra. Vale. Para llegar a la conclusión de ¡pum! Más testosterona, menos testosterona. No. Y de hecho la testosterona también me tocó durante una época por un trabajo que tuve estudiar bastante la terapia de reemplazo hormonal de testosterona y no hay nada que suba la testosterona por sí mismo, ni la baje, ni cosas así. ¿No? Más allá de las calorías y tal. Y el ejercicio físico... Sobre todo de que hay que ir al gimnasio y hacer deportes. Yo creo que levantar hierros recuerdo exactamente porque no iba por ahí, pero claro, volvemos a repetir. Lo que sí que se ha visto que interacciona, por ejemplo, con la testosterona, es el porcentaje de grasa corporal. Disminuir el porcentaje de grasa corporal sí se ha visto que significativamente aumenta la testosterona. Entonces, claro, vas al gimnasio, cambias grasa por músculo y tal, pues puede ser una consecuencia. Claro. Ahora, que eso tenga algo práctico, siempre que se habla de testosterona y cosas así que puedan aumentarla, disminuirla, lo que se ha visto que tiene un efecto práctico es el hipogonadismo, por ejemplo. En el hipogonadismo, o sea, que los propios órganos no segregan, ¿no?, la suficiente testosterona, esa atrofia y tal de las gónadas. Hacer terapia de reemplazo hormonal es súper efectivo para todo. Pero en esos casos, ¿aumentar dentro de los rangos normales? No, de hecho están los testosterone trials, estos famosos que hizo el Task Force del gobierno de los Estados Unidos, y no hay efectos. Maneras que tienes de aumentar la testosterona, entiendo que es ciclándote. Con gel de testosterona directamente. O sea, la pregunta era, vale, está claro que en hipogonadismo no tenemos ninguna duda de que la terapia de reemplazo hormonal o sea, hay que hacerla sí o sí, ¿no? Pero si están dentro de los rangos fisiológicos que entendemos como normales, ¿aumentarlo dentro de ese rango tiene algún efecto? No tiene efecto. Ok, interesante. Solo veían efecto en el estado de ánimo. ¿Y eso por qué? O sea... No lo sé. Veían efecto y eran estudios... Ahora, esos estudios tienen... Pues tampoco voy a rayar aquí a la gente con eso, pero tienen un fallo metodológico impresionante, ¿sabes? En cuanto a la asignación. Vale, o sea, entonces, bueno... Yo diría que no hay efectos. Hay muchísimo mito, porque claro, cuando hablas de testosterona hablas de virilidad, masculinidad y eso viene de los anuncios de Burger King de los años 90 y tal. ¿Tú piensas que eso viene de algo científico? No, eso viene de hecho se explica en el documental Game Changers. Arnold Schwarzenegger, que de otra cosa no, pero testosterona seguro que ha tomado lo que ha querido y más, dice, Dios, a ver, por favor, esto viene de aquellos anuncios de si eres hombre, come carne y tal. Yo qué sé, hay que ser un poco maduro ya y analizar las cosas un poco más de criterio. Ya, pero tengo entendido... bueno, hace poco trajimos aquí a un historiador a hablar de un podcast muy interesante, hablando sobre Hitler y Stalin. Y el propio Hitler, por ejemplo, no consumía carne porque en la época ya, por lo que tengo yo entendido, o consumía, o por lo que se dijo aquí, o consumía poca, en ese caso, porque se asociaba mucho a el tema de la testosterona y tal, y como él era sexual, o eso es lo que se cree, ¿no?, que las relaciones sexuales no le interesaban en demasía, pues claro, la testosterona se asociaba al sexo y él quería estar como centrado en la guerra, en el estudio, en lo que fuera, ¿no?
Eso lo estoy comentando. Sí, yo no es lo que he escuchado, ¿eh? Yo no soy historiador, ¿eh? No me Pero voy a ponerme aquí a rebatir a un Me historiador. interesa. No, yo he escuchado que su receta preferida eran los hígados de paloma o cosas así, que todo lo del vegetarianismo fue de su ministro de propaganda, porque estaba Gandhi también, y su ministro de propaganda decía, oye, es bueno que intentes parecerte a Gandhi en lo que sea, y él decía que era vegetariano, pero eso es lo que yo he escuchado. Me parece. Pero si el historiador dice otra cosa... pero la historia hay que. O sea, No sé. Pues si ve este episodio, si puede investigar sobre eso, estaría genial. Me parece. Porque hubo una persona que hizo el libro de recetas favoritas de Hitler y de vegetariano tenía, vamos, ¿Pero? no voy a decir nombres, pero sí, ya sabes, no tenía nada. Mayor porcentaje de vegetales integrales no, ¿eh? Vamos. Pero vuelvo a repetir, aquí yo no tengo ni idea. Lo dejamos ahí en abierto y que la gente Vale, investigue. por lo de la testosterona, bueno, en aquella época no sé si hacían sangrados también para curar a la gente y cosas así. No, o sea sí. Que eso es otra cosa que. Mira, este tema me flipa. Mucha gente recurre al pasado, ¿no? Como para desmeritar o desprestigiar mejor la ciencia de hoy en día. Y dicen, joder, hace 100 años se decían un montón de cosas y una parte de ellas significativa, vamos a decir, eran falsas. Hemos demostrado a día de hoy que es verdad que eran falsas. ¿Cómo ahora no vamos a opinar igual, ¿no? O sea, ¿por qué ahora Gonzalo, que dice todo esto que dice de los vegetales integrales o del colesterol LDL, por qué lo vamos a dar por válido? Cuando, oye, quizás es cierto que la mejor explicación a día de hoy o el conocimiento más plausible es este. Pero, oye, si hace 100 años pues un montón de las cosas que creíamos que eran verdad y tal, ahora hemos demostrado que son mentira, ¿por qué no iba a pasar lo mismo dentro de 100 años? Conclusión, sudo y paso de la vida y como carne porque me apetece. Vale, pues nada, cuando te tengan que operar de un ojo, como a lo mejor dentro de 100 años hay otros métodos o hay otra anestesia distinta, pues no te operes. O que miren cuánto tiene que anestesiarte en los pozos de café, por ejemplo. Tal. A ver, está muy bien el relativismo, que está genial, ¿vale? Me gusta, pero dale, cuando tienes que tomar una decisión, ya no es tan bonito todo, ¿sabes? Claro. O sea, cuando estás ahí te tienen que operar, oye, el doctor tiene conocimiento infinito sobre todo lo que va a hacer. No, pero tengo que operarte, ¿no? ¿Qué hacemos? No, pues paso, sudo, pues ahora me muero, tal luego. Claro. Pero es cierto, estoy completamente. A ver, la ciencia es una actividad pragmática. Es que hay mucho problema en no poder diferenciar estas cuestiones esencialistas, relativistas, con que hay que tomar decisiones, que sí que está genial, todo lo que tú quieras, pero a lo que dijimos antes, ¿no? Primum vivendi de filosofare, que todo está perfecto, pero... Sí, yo también considero que hay como una doble vara, ¿no? En el sentido de que... y creo que la nutrición es la más afectada. O sea, me explico. Con la medicina, por ejemplo... y encima voy a recurrir a un ejemplo que he puesto alguna vez en algún podcast, que es una correspondencia epistolar entre Freud y Einstein en la década creo que era en la década de los años 20, ¿vale? En la que Freud le decía a Einstein que en cierta manera le envidiaba, ¿no? Porque, claro, él era un físico brillante y nadie le ponía en duda, ¿no? Porque la gente pues no tiene ni puta idea de física y daba por hecho que lo que él decía era correcto, ¿no? Más allá de los propios físicos, ¿vale? Yo estoy hablando con la gente de a pie. Y Freud decía, yo tengo que soportar como gente que es absolutamente lega en el campo de la psicología, me están criticando constantemente y me están diciendo que mi conocimiento no es válido y más. Precisamente porque está como más, porque al fin y al cabo de física pues la gente no tiene ni puta idea y lo cuestiona menos, ¿no? Pero en la psicología todo el mundo tiene sus propias teorías, el famoso de psicoanalízame y cosas así, ¿no? Y yo creo que a la nutrición le pasa un poco lo mismo. La medicina, quizás al ser tan compleja, pues la gente da por hecho lo que dicen los profesionales médicos, o los profesionales de la salud, pero sin embargo con la nutrición, como todo el mundo come, como todo el mundo sabe, aunque sea un mínimo, pues carne, huevos, pescado, yo qué sé, lo que sea, o es más sencillo de entender ciertas cosas, pues la gente como que se mete más en ese terreno y por eso hace estas alegaciones y tal. No sé qué opinas tú ¿sobre qué en particular? de todo lo que he dicho. O sea, de que quizás precisamente la gente, al saber un poco más... Bueno, luego llegó Popper, ¿no? Popper y Freud, o sea, Freud es... con esto no estoy defendiendo la postura de Freud, en la cual estoy completamente en contra. Es que esa postura puede ser un poco para salir del paso, ¿sabes? Claro. Y decir, envenenar el pozo, que se suele decir, ¿no? No tenéis ni idea, entonces ¿qué vais a decir vosotros? O hablar en contra de los que no saben o tal. Pero sí, es una buena reflexión. ¿Qué pasa con la nutrición? Más bien, que todo el mundo come. Claro. Todo el mundo tiene opinión. No todo el mundo psicoanaliza. Pero claro. Todo el mundo come, todo el mundo tiene opinión, todo el mundo ha tenido antepasados, todo el mundo tiene recuerdos sobre su infancia y sobre cosas así. Claro. Entonces todo eso va afectando. Yo creo que es
en la nutrición van un poco más por Claro, ahí los claro. tiros, que todo el mundo tiene una opinión. Efectivamente. Precisamente por eso, porque es muy cercana. ¿Cuánta gente opera? Muy bien. Eso a corazón es. abierto. Eso Poca es. gente, ¿sabes? Sin Eso embargo, es. todo el mundo pues, puede opinar porque desayunan, comen y cenan todo el día, ¿sabes? Totalmente. Y pueden ver en su propia piel, pues más o menos, después de comer huevo, después de comer carne, cómo se encuentran, ¿no? Entonces, he comido carne y estoy bien. Asociación directa. Hay causalidad entre Muy bien. comer carne y tal, ¿no? Eso es. Yo es un poco, creo, también Sí, por donde van los tiros. eso es. Y la diferencia es que la ciencia no se queda ahí, Claro. sino que lo pone a prueba. Efectivamente. Pero que con la psicología pasa exactamente igual, ¿sabes? Al fin y al cabo, la psicología, pues convives con gente, hablas con ellos, ves cuál es su estado emocional después de ciertos actos. Entonces, pues eso te da también libertad a criticar ciertas cosas y tal. ¿Sabes? Dicho lo cual, Freud, o sea, horrible, o sea, terriblemente, No sé, terriblemente mal. no puedo opinar. Aunque como literato y tal es interesante. Respecto al microondas, Ujú. ¿es bueno calentar la comida en el microondas? Que yo sepa, no hay literatura científica para decir que sea peor comparado con otros procedimientos de calentamiento o incluso cocinado, ¿no? Quizá por las propiedades organolépticas que se puedan perder, es decir, en cuanto a sabor, textura, quizá no sea lo más óptimo. Pero yo el único estudio que recuerdo sobre los perjuicios de calentar el microondas era literalmente que se les caía en el pie el microondas a la gente y tenían que ir al hospital. Eso fue el único estudio que yo conozco sobre efectos secundarios de microondas. No es broma, ¿eh? No. Te lo juro que hay. Pero hace muchos años que lo leí, pero no. O gente que mete cosas que no tiene que meter en el microondas y O gente que, explota. claro, Y sale ardiendo. lo de los metales y todas esas cosas. Te voy a decir, una vez mi hija metió algo con metal y no pasó nada, ¿eh? ¿No? No sé cómo pasó eso, pero no ocurrió nada, sí. Curioso. También quiero preguntarte acerca de la fruta deshidratada, que esta pregunta esta no es mía, me la han pasado. Me dijeron, pregúntale por la fruta deshidratada. Qué buena pregunta, porque claro, ¿es un vegetal integral? Se le ha quitado el agua, ¿no? Entonces, yo diría que... aquí son las típicas que dices tú, ¿dónde pongo el punto de corte, sabes? Fruta deshidratada. Yo diría que pragmáticamente, igual que hay veces donde, oye, ¿cómo puedes decir que un 100% es mejor que un 97%? Si ni siquiera vas a tener poder estadístico para diferenciar el 97% de vegetales integrales con el 100%, ¿no? Hay que tomar decisiones pragmáticas. Entonces yo, por el conocimiento adquirido, el conocimiento a priori, yo diría que no, mejor la fruta sin tocar. Vale. Pero la fruta deshidratada mejor que un Hombre, bollo, mejor que un chocolate. por favor. Y mejor Claro. que muchos Vale. otros alimentos. No, ¿no? ni comparación. Vale. Esta pregunta te la he chivado antes de empezar. Te he dicho, vale, vete vale. pensándola porque quiero que esté rápido. Y son, si te fueses a una isla desierta Ostras, sí. Vale, y ya lo solo tengo, te ¿eh? pudieses llevar 3 alimentos La tengo contigo, claro. son 3 alimentos infinitos, ¿vale? O sea, no es que tengas 3 alimentos y que vayas a tener 3 alimentos para toda tu vida. O sea, me refiero, No, vale. Claro. Claro. Cuidado, es que cambia, ¿eh? O sea, yo me O sea, tengo que coger y llevar los alimentos y no, con no, esos no. alimentos... O sea, tienes una máquina expendedora de esos 3 alimentos y es infinitos. Vienen ya cocinados, vienen ya como te dé la gana, ¿vale? O sea, tú no los tienes que cocinar, tú no tienes que hacer Alimentos o recetas o platos. recetas si quieres. ¿Platos? Para hacerlo. Vale. Sí. Me gusta porque vamos a afinar Lo tengo. el tiro. Vale. ¿Cuáles serían? Porridge y cocidos de legumbres. Vale. Porridge de avena y cocidos de legumbres. Pero claro, al porridge de avena le echo fruta, Claro, frutos. claro. Explica un poco qué llevaría. Pues llevaría, el porridge llevaría, mira, me entra hambre solo de pensar. Llevaría avena, leche de soja, por Vale. cuestiones organolépticas otra vez, Vale. canela, semillas de lino, fruta, frutos rojos y algún fruto seco quizá, Vale. también. Y el cocido llevaría verduras, legumbres, o sea, verduras de todo tipo, echaría verduras verdes, pero también echaría verduras naranjas, pimientos, o sea, verduras de color naranja, quiero decir. Vale. Como por ejemplo el boniato, que a mí me encantan los cocidos, es que no puedo vivir sin él. Y le echaría boniato, le echaría especias. Patata. Bueno, ya eché boniato, que vale. es como la patata, pero con vitamina A, o sea Vale. que genial. Y ya te digo, verduras, pues echaría. Sí. ¿Y verduras. qué legumbres echarías? Tengo que escoger una. Vale, te dejo. Venga, Vale. te voy a dejar aquí Tengo que meter varias, escoger pero luego vamos a hacer el Pero es juego que voy a bien elegir- y solo te voy a dejar Vale, elegir tus voy a alimentos. elegir por sabor, garbanzos. Vale. En el cocido, o sea, si no fuese cocido y tuviera que comerlos a pelo, entonces no elegiría garbanzos, que serían mi segunda opción, sino que elegiría frijoles. O sea,
los negros, ¿no? Es que no sé cómo se dice. Sí, los frijoles. Frijoles. Elegiría frijoles. Por sabor. Vale. Pero si es en cocido, no. Claro, porque el supuesto es que quieres vivir más y mejor claro. en la isla. Vale. Sí. Bueno, nada, da igual. Sí. igual. Vivir más y mejor. Si tuviera que decir va a vivir más y mejor, sí. Vale. Esos 2 platos me llevaría. Vale. Y ahora lo vamos a reestructurar, porque claro, has metido un montón de alimentos dentro de las recetas. Claro. Entonces solo te puedes llevar 3 alimentos. 3 alimentos. Garbanzos, ¿vale? Avena y leche de soja. Vale. Yo creo que sí. Si quisiese vivir más y mejor. A ver, pero tengo que combinarlos si solo puedo comer esos. Sí. Claro, necesito la B12 que lleva fortificada la leche de soja. Vale. Y con la avena y los garbanzos ya hago un complemento y ya me apaño. ¿Y con eso tirarías? Tiraría. ¿Sí? Sí. ¿Vivirías mejor, por ejemplo, tú crees que una persona que sigue una dieta mediterránea? En la cual mete pescado, pollo, carne. Tiene que llevar 3 alimentos, el de la dieta mediterránea. No. Ostras, claro. Es igualdad la de trampa, condiciones. No, por eso, sin igualdad de condiciones. Es para ver cómo de importantes o cómo A de potentes son los vegetales integrales. Es curiosidad, no tengo ni puta idea. Claro, pero la potencia está también en la variedad. Lo sé. Es una pregunta ultra trampa y cero científica. Pues ya te digo, leche de soja, avena y garbanzos. Vale, me parece bien. Joder, interesante. Frutos secos no. ¿Qué quito? Si quieres... Ostras, no, sí, claro. Calla, no, cambio. Sería nueces. Perdona. Claro, es que yo lo había pensado de otra manera, como que me tenía que llevar solo los alimentos, pero que no había una máquina expendedora. Pero si hay una máquina expendedora, entonces sí, no, serían nueces, garbanzos y claro, leche de soja. Sí, leche de soja, sí, para dar un poco de alegría a la vida, pero si no... Garbanzos y nueces. Vale. Dietas bajas en carbohidratos. Vale. Esto me lo comentó el otro día mi madre, que la estuvo hablando con un amigo suyo que está siguiendo la dieta keto y tal, y bueno, le estaba intentando como convencer de los beneficios que él había adquirido a través de la dieta keto, ¿no? Entonces mi madre me lo consultó y tal, y lo estuvimos hablando y dijimos, oye, lo metemos en la entrevista. Genial. Porque ya te digo, estuve hablando con ella también bastante para preparar las preguntas. Si quiero vivir más y mejor y lo comparo con una dieta... Bueno, claro, es que aquí ya hay trampa. Pero bueno, ¿cuál opinas tú de estas dietas bajas en carbohidratos? Vale, opinión general. Opinión general es que las dietas bajas y muy bajas en carbohidratos hasta llegar a ser cetogénicas, es decir, que el cuerpo tenga que producir cuerpos cetónicos para literalmente no morirse, ¿no? Y que llegue suficiente energía a falta de glucosa, tienen propósitos prácticos y clínicos en el tratamiento, por ejemplo, de la epilepsia refractaria. Sí que es un tratamiento de tercera o cuarta línea, algo así, cuando los medicamentos no funcionan y tal, y dicen, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Aunque sí que es cierto que en las guías se dice que hay que discontinuarlo, o sea, que no es para siempre porque los riesgos no superan a los beneficios, ¿no? Vale. Pero fuera de eso, también es una dieta de marketing. Y es la dieta con más marketing de la historia. Vale. ¿Por qué? Porque tú, en una dieta cetogénica, pierdes muchísimo peso muy rápidamente. Claro, es casi todo agua y músculo. Grasa pierdes menos que con una dieta baja en grasa. Eso se ha estudiado, ¿vale? Entonces, claro, es una dieta, Wayne Holloway la llamaba la dieta de los 33 billones de dólares, porque es el mayor negocio. O sea, tú si quieres hacer negocio en nutrición, de verdad, y ganar pasta, ponte a dar dietas cetogénicas. Te vas a hinchar, porque además se corre la voz muy rápido y mira cuánto he perdido. Además es muy visual, ¿no? Porque se pierde sobre todo eso, agua y tal. Entonces es muy visual, te ves más seco, parece que hasta que tienes más músculo. Es el truco perfecto. Pero, claro, yo una dieta a la que tengas que quitarle legumbre, cereales integrales y fruta, claro, de verdad, no puedo llamarlo lo más óptimo, ¿no? Aunque es cierto que bajo en carbohidratos es muy poco, o sea, yo no podría decirte cuál es la proporción exacta de macronutrientes. La proporción exacta de macronutrientes, es decir, grasas, carbohidratos y proteínas, para mí es un marcador de cuántos vegetales integrales estás comiendo. O sea, lo que te lleve a comer el 100% de vegetales integrales y variado, ese va a ser el porcentaje de macronutrientes ideal. Simplemente, tú al hablar de dieta baja en carbohidratos, tú no me estás diciendo tampoco qué estás incluyendo y qué estás quitando y hasta dónde estás bajando los carbohidratos, ¿no? Todo aquello que sea quitar legumbres, cereales integrales y fruta, tienes que tener en cuenta que seguramente estás yendo en contra de los objetivos de las ciencias de la salud. Vale, me parece interesante. De hecho, yo te comentaba antes que
que yo, bueno, el año pasado estaba a 78 kilos de grasa, bajé a 70, fue siguiendo una dieta, entre comillas, keto, o sea, me quité bastantes carbohidratos. A ver, verdaderamente era porque hacía una comida al día y salía Claro, a correr. está mediado por todos las los días. calorías, lógicamente, ¿no? Efectivamente, ¿sabes? Pero bueno, a mí en ese contexto me ayudó, entre comillas. Pero aparte pierdes mucha agua. O sea, el truco real es que pierdes muchísima agua, entonces es muy visual, motivante para las personas y tal. Ese es el verdadero truco, el agua. Y si quieres tryhardear un poco para verano y asumiendo todo lo que hemos dicho de que es mejor, pues mayor proporción de vegetales integrales y tal, pero si quisieses un poco tryhardear y tal y meterle un mes de dieta keto, por ejemplo, perderías agua más rápido que de otra forma y como que te verías más visual, ¿no? Total. Totalmente. Pero eso no es lo óptimo para la salud. Eso ya. Oye, tú ten la información y luego ya, claro, cada uno que haga lo que quiera, pero no, desde luego. Joder, los cortes de peso que hacen los levantadores, los peleadores o tal, básicamente es hackear el cuerpo dándole muchísima agua y dejando de dársela y que ese recambio de agua siga al mismo ritmo que cuando bebías muchísima agua, ¿no? Claro. Es lo que hace. ¿Qué pierdes? Muchísima agua. El agua se recupera muy rápido después. Entonces, ellos pueden llegar al corte de peso y después recuperar muchísimo porque es agua, claro. Eso es una... El agua es lo más rápido. Entonces, tú lo dicho, por eso la dieta cetogénica es tan famosa ya, pero no cetogénica, ya la dieta Banting, que empezó a llamarse, esto es del siglo XIX ya. William Banting, que fue el primero el que escribió el libro A Letter of Corpulence. Y a partir de ahí se le ha ido cambiando el nombre, desde dieta Banting, dieta pues, de todo, Atkins, dieta del hot dog se le llamó también, dieta carnívora, o sea, van cambiándole el nombre porque es una estrategia de marketing increíble. Yo estoy harto de decírselo a la gente que se forma conmigo y tal. ¿Queréis sacar pasta en la nutrición? A hablar de dieta cetogénica. O sea, si tu objetivo es llegar a tener un jet privado, irte a las Maldivas y todo eso. Me interesa. Dieta cetogénica, no hay otra. Bueno, diciéndole a la gente que tiene que comer brócoli, vas a pasar más hambre, chaval, que la leche. Ahí ya luego entra dentro la honestidad de cada uno. Efectivamente. Es curioso. De hecho, yo en mis episodios, hablando más de dieta keto y de divulgadores que defienden estas dietas y tal, que me llevo de puta madre con ellos. Y yo me llevo genial con muchísimos. Gente maravillosa y son honestos, sobre todo, porque tú hablas con ellos y literalmente la siguen al puto dedo. O sea, creen verdaderamente en estas dietas. Son episodios que son muy vistos, ¿sabes? Y que tienen muchas visitas. A mí me pasa eso siempre. Yo digo que podría haber ganado mucha más pasta con el podcast porque trayendo a perfiles más... que se consideran que están como más alejados del marco metódico, científico, súper riguroso y tal, esas entrevistas son las que más visitas suelen tener. ¿Pero tú qué crees que va a tener más éxito? ¿Decir que hay que comer la mayor cantidad de vegetales integrales, es decir, verduras y todas estas cosas? ¿O decirle a alguien que puede desayunar bacon con huevos genial? Claro, es que yo no soy tonto. Yo digo, madre mía, mira cuánto sabe. Aunque sea ya por mi sesgo, digo, genial, ¿sabes? Entonces, no pasa nada. Y luego... Esto que he dicho no es nada en contra. Yo respeto mucho que la gente gane dinero y que monte sus negocios y que luego la gente que lo escuche, problema suyo, ¿no? Ya es más delicado cuando hablamos de niños y cosas así, pero cada uno con su vida que haga lo que quiera. Y luego también ocurre que hay gente que como le ha ido tan bien, también se lo cree muchísimo más y no entiende que pueda estar yendo clarísimamente en contra de la salud pública por hacerlo. Y no lo entienden. Y hay gente que le cuesta años ver eso y darse cuenta, ¿sabes? Entonces, yo no estoy diciendo ni que sean malvados en su corazón, igual que las industrias, nada. Yo no estoy para nada. Pero, bueno, es lo que hay que saber, ¿no? A la dieta cetogénica la han llamado la dieta de los 33 billones de dólares. No es por casualidad, claro. Joder, o sea, no sabía esta nomenclatura que tenía. Ya para terminar, quería también poner sobre la mesa, que lo hemos estado antes hablando fuera de cámaras, el debate del veganismo y todo lo que lo rodea, ¿no? Esto es súper interesante. No sé, si quieres hacer tú el alegato, te dejo la pelota en tu campo y nos comentas un poco sobre el veganismo, pero también podemos hablar de la parte más ética. Antes te comentaba un poco, que a mí me parece muy interesante la analogía que se hace del veganismo con la esclavitud, ¿no? Y yo, que pese a no ser vegano y comer carne, pollo y pescado, y lo digo abiertamente y tal, reconozco también que no, o sea, si tú y yo tuviésemos que defender un debate, o sea, tuviésemos que tener un debate en el que tú eres vegano y yo no, yo apoyaría tu punto y te daría la razón de, oye, sí que es verdad, sí que yo creo, aunque es cierto que no, o sea, no es exactamente igual que la esclavitud, en tanto y cuanto que creo que hay una diferencia por un nivel de sintiencia entre humanos y animales, o sea, de que la sintiencia en el ser humano es mayor, entonces de manera
pragmática, o por lo menos podemos empatizar más. Eso Bien, como mínimo, perfecto, ¿sabes? vale. Entonces, de manera pragmática, o sea, de la misma manera que sería complicado establecer criterios absolutos de qué vida vale más, la de un humano o la de un animal, a mí, de manera pragmática, pues con quien más empatizo le quiero más. Y yo también. A ti ahora te quiero más pero- que a alguien que no conozco. Pero espera, ¿sabes? antes de que sigas, tu alegato. Esto no se trata de elegir entre humanos y No, animales. lo sé, por eso. Vale. Que Es digo, entre animales y plantas. Lo sé. Vale. Y a lo que voy ahora es que para mí sí que creo que dentro de 200, 300 años se verá ahora comer carne y tal como nosotros veríamos la esclavitud. Quizás no tan hardcore por un tema de empatía, de que al fin y al cabo pues un ser humano es alguien pues, que empatizas más 100%, pero algo parecido. Claro. No sé. O sea, también te he escuchado a ti decir cosas así. Sí, hombre, por supuesto. Si es que no, o sea, no tiene ningún sentido. Para las cosas que nos convienen, pues ponemos los puntos de corte o escogemos ciertos rasgos o criterios, y para lo que no nos conviene, pues escogemos otros, ¿no? Y esto se trata de intentar, aunque el sentido común ya te lo diga, ¿no? Oye, pues cuanto menos daño hagas a otros que sienten y sufren exactamente igual que tú, mejor, ¿no? Claro. O sea, ¿no estamos todos de acuerdo en eso? ¿Por qué entonces ponemos rasgos como tener 4 patas? O estar más gordos o más delgados. No, tío. O sea, el rasgo que cuenta, y esto ya nos hubiera pasado, nos hubiéramos evitado la esclavitud de los negros si hubiéramos pensado así, si los blancos hubieran pensado así. Oye, ¿qué más da que sean negros? O que sean... Lo que cuenta es que cómo sienten y sufren y tienen esa capacidad de... Pues eso, de ser conscientes, sentir, sufrir y tal, que hablen un idioma, hablen otro, que tengan la forma de la cara de una manera, de otra, que tengan cuernos o no tengan cuernos. ¿Qué importa esos rasgos? Claro. O sea, al final actuamos. Nos hubiéramos ahorrado la esclavitud de los negros, la inferioridad de las mujeres, la pederastia. Nos hubiéramos ahorrado todo. Es que es así. Es simplemente seguir con ese pensamiento y decir... ¿Por qué estamos escogiendo ahora otros rasgos? Estamos cometiendo el mismo error que estábamos cometiendo simplemente porque en el pasado lo necesitamos para sobrevivir. Claro. ¿Pero qué excusa es esa? O sea, yo puedo necesitar para sobrevivir matar a una persona porque quiere matar a un hijo mío o quiere lo que sea, pero ¿eso quiere decir que tengamos que seguir matando personas? No, hombre. ¿Sabes? Pues ya está, es sentido común. O sea, a mí lo que me gustaría que quedase claro del veganismo es que es sentido común. El veganismo se define como tratar de excluir siempre que sea posible y practicable cualquier forma de explotación o maltrato animal para cualquier propósito. Ya está. ¿Estamos de acuerdo en la definición? ¿Estamos de acuerdo en que es correcto? Pues poco hay que debatir. Entonces, siempre se suele llevar al debate sin querer a decir, no, para mí es más importante un humano que un animal. Coño, ¿y para mí? ¿Pero qué tiene que ver eso? Porque sea más importante. Para mí, no sé si tienes hijos, pero si tú... No, tengo 23 años. 23 años tienes, chaval. Tío, todo el mundo porque cree que tengo mogollón de años. No, mogollón no, hombre, pero 24 tal. Bueno, como 24. Pero te quiero decir que si tuvieses hijos, para mí mis hijos son más importantes que los tuyos. Normal, ¿no? Sí, yo no quiero que les hagan daño a tus hijos y moriría porque no les hicieran daño, ¿entiendes? O sea, ¿por qué hacemos ese razonamiento con los animales? De decir, como son más importantes los humanos, da igual hacer... ¿Pero qué dices, tío? ¿Sabes? Pero vamos a ver, tú vete un poco más allá, ¿sabes? En el razonamiento. Y una vez que vas un poco más allá, no hay marcha atrás. Porque ya dices, pero qué... A ver, ¿qué he estado haciendo? Va mucho también con la educación, va mucho también con que, y los ganaderos, a ver, los ganaderos están ganándose la vida y dándole el pan a su familia. Si yo a los ganaderos no les digo nada, porque yo no sé qué sería capaz de llegar a hacer si a mis hijos necesitase darles de comer, haría lo que hiciese falta, ¿vale? Claro. Entonces no va por esa parte, va por la parte de los consumidores. Oye, ¿por qué tú estás pagando para que esto siga ocurriendo? Claro. Y para que el ganadero, en vez de poder pues reconvertir su negocio y que se dedique a los árboles frutales o cosas así, como están haciendo muchísimos ya, no... O sea, sigues perpetuando ese ciclo de esclavitud, maltrato, tortura. ¿Sabes? Que para que tú tengas leche en tu café, una vaca ha tenido que ser inseminada, ha estado embarazada, ha dado a luz, le han quitado al hijo siendo bebé, lo han matado para quitarle la leche que era para él. ¿De verdad tenemos que seguir haciendo eso, tío? Claro. O sea, es que no entra dentro de la cabeza de nadie, pero como es algo cultural y lo hemos venido haciendo, lo que choca es escucharlo y verlo. Pero no debería ser así. O poco a poco, lo que tú dices, dejará de ser así porque es que es sentido común, no hay más. Sí, o sea, y luego muchas veces hay, yo te digo, casos como el mío en el que digo, joder, pues yo qué sé, te doy la razón. No somos perfectos. Motivo, y cada uno tiene sus zapatos y su forma de vida y su cultura y su cabeza y tal. Con que sepas, pero eres honesto y dices, claro, no puedo argumentar contra eso. O sea, es así. Yo con que quedase eso claro,
Ya está. Simplemente para sacar de esa mentalidad de que son gente que le da igual la salud, abraza árboles, porreros y tal, de estos de los años 70, que vegano, pero por la paz, hace la paz, no sé qué. No, hombre, no. Que eso está ya muy relacionado. Está muy relacionado con todo eso. Lo... Entonces yo con intentar sacarlo de ahí, con que es gente que le da igual la salud y le da igual todo, no, hombre, no. Y le da igual los humanos. Con estas cosas que escuché yo a filósofos, dices, joder, es gente inteligente. ¿Cómo puede decir que para un vegano es más importante un perro que un pues eso dependerá, pues hay humanos que sean veganos o no, le dará más importancia a unas cosas y a otras, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, no desvíes la conversación a si es más importante un humano que un animal, porque no va por ahí. Si es más importante no hacerle daño a un animal como nosotros o a una planta que no siente dolor. Ya. ¿No? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Vale. Así que si quisiéramos vivir más y mejor, dieta, o sea, ser vegano es mejor que ser carnívoro. Todo. Más y mejor. Sí. Bueno, cuantos más vegetales integrales mejor. Por eso. Y siendo vegano los vas a tener más que... Bueno, cuidado, que se puede ser vegano comiendo Oreos, Coca-Cola y... Ah, claro, es verdad, porque son alimentos que no vienen de origen animal. Este tema que has sacado también es muy importante. En tal estudio los veganos... A ver, son veganos. No te está diciendo nada de... O sea, búscame aunque sea veganos por propósitos prácticos. Vale. Porque por ética yo puedo alimentarme de patatas fritas y Oreo y tal, ¿sabes? Hay que tener cuidado con eso. Ahí me pillaste, es verdad. Vegetales integrales, no veganos. No, ok. Vale, pues nada, ya para terminar, ya hemos terminado la entrevista. No la hemos terminado porque falta una pregunta. A ver. Y es algo que me apetecía preguntarte, es un tema mítico en el canal. La gente incluso me raya, deja de preguntárselo a los invitados, pero me gusta saber su opinión. Vale. Me gusta saber cómo responden a la pregunta, porque para mí es el tema más importante y el que más me preocupa y el que más me agobia, que es el tema de la trascendencia, de si existe un Dios, de si hay vida después de la muerte, de qué pasará con nosotros cuando muramos. Es algo que a mí me agobia mucho, porque pues al fin y al cabo no quiero perder a mis seres queridos y no volverles a ver, ¿no? Y pensar que jamás les voy a volver a ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre estos temas? ¿Tú crees que hay algo después de esta vida material? ¿O crees en Dios? ¿O en un Dios? ¿O en dioses? Verás. No me gusta dar la opinión sobre estos temas. No por nada, sino... No, pero es una respuesta. O sea, te estoy dando la respuesta. Me alegra muchísimo que me hayas hecho la pregunta, ¿vale? Pero no quisiera que... Dios es una cuestión de fe, o es lo que yo tengo entendido, ¿no? Dios es una cuestión de fe. ¿Por qué yo tengo que intentar racionalizar razonar sobre algo que para otros es una cuestión de fe y puedo amargarle la vida? O sea, yo he visto, por cuestiones de los Adventist Health Studies, y he sido muy friki de ver documentales de adventistas. Hay estudios de adventistas muy interesantes. De adventistas y tal. Sí, los Adventist Health Studies. Entonces me ha interesado mucho el mundo de los adventistas. Y yo ver una persona de 90 años que se levanta a las 4 de la mañana para leer la Biblia y dice, yo confío en Dios, estoy tranquilo, sé que no me va a pasar nada, o que me pase lo que me tenga que pasar porque yo confío en Dios. No sin ansiedad, con bondad hacia los demás, con todo eso. ¿Quién soy yo para decirle, oye, no, mira, espera, el razonamiento es que esto no existe y tal? No me gustaría hacerlo. O sea, no veo la cuestión de decir, vamos a intentar razonar sobre esto. Vale. No veo el motivo, no lo veo eso práctico. Soy pragmático, bueno, ¿sabes? Pues nosotros traemos aquí ateos, a cristianos, ya, y tenemos pues monotemáticos de eso. No veo por qué voy a intentar dar... Sí. O sea, en un razonamiento más de ciencias de la salud, de coste-beneficio, ¿qué beneficio puede traer y qué coste? Que yo hable de esto y que pueda... no epistemológico, ¿no? Vale. En plan, en el sentido de... Pero es fe. O sea, ¿qué hablas de conocimiento? Pero ¿Conocimiento qué tiene que ver? Hombre, pero se puede llegar... No se puede llegar. Dios se le llama a lo desconocido por definición. Claro. Por lo tanto, ¿qué vas a intentar tú epistémico ahí? Por el tema de la falsabilidad y tal, es cierto que no se puede demostrar que Dios no existe, de la misma manera que no se puede demostrar que Dios existe, pero sí se puede aproximar a él mediante argumentos filosóficos, científicos. No. Tenemos podcasts muy buenos. No se puede. Pues te voy a pasar luego alguna cosa vale. de algún coleguita para que lo veas. Pero vale, pero me gusta tu opinión. Tú estás hablando de algo que va más allá. Dicho esto, yo soy agnóstico. Vale. Tú estás hablando de algo que va más allá del conocimiento. ¿Cómo vas a hablar desde el conocimiento de algo que va más allá del conocimiento? Tienes que aceptar varios supuestos que no te estás dando cuenta que te van a llevar a tomar decisiones que no tienen nada que ver con lo que estás hablando. Ya. Interesante tu respuesta. Es la primera vez que me argumentan algo así, ¿eh? Bueno, luego te voy a hacer decírmelo fuera de cámaras, ¿eh? Si quieres o no. Vale. ¿Tienes una respuesta? Independientemente de... Una respuesta sobre... Pero define Dios.
Bueno, claro, habría que definir Dios. Claro, tendríamos que definir Dios. O sea, qué cabrón eres. Joder, es que ¿qué quieres que haga? A ver, Dios sería un ser. Sí. Claro, es que la Un definición- ser. No un ser, no un ser, no un ser como entendemos un ser. Entonces, ¿cómo claro, entiendes un ser que no entendemos como un ser? hay definiciones a Dios, bastante buenas. Vale. De hecho, hay un famoso debate, creo que es entre Bertrand Russell y William Lane Craig, aunque ahora no estoy seguro, en el que empiezan dando la definición de Dios, ¿no? O sea, eso es básico. Si quieres hablar sobre algo, tienes que Tienes estar que de dar la acuerdo en la definición, y definición. entonces los dos dan la ¿Qué definición. hablamos de veganismo? Tenemos que estar de acuerdo en la definición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos debatir. Claro, por eso te decía, no un Dios, porque quizás un Dios para muchos sería un ser que reúne las cualidades del Dios de las religiones abrámicas, es decir, omnipotente, omnibenevolente, omnisciente, ¿no? Que está fuera de la materia, por lo tanto está fuera del espacio y tiempo, entonces no es ni espacial ni temporal. Pero te das cuenta que estás manejando cosas que a los humanos se nos quedan. Claro, efectivamente, para algunas personas sería eso, digo, Para Claro. otras personas, un dios pues puede ser el dios de Spinoza, como por ejemplo Einstein dicen que creía en él, ¿no? En La un naturaleza y tal. Efectivamente, en un contexto como más ambiguo y más pues relacionado con el universo y tal. Para otras personas hay dioses, ¿no? O yo qué sé. Para otras está el dios de las esquinas, ¿no? De que todo lo que esto para mí... o sea, ¿Cómo es eso? sí, bueno, esto lo suelen criticar, o sea, es más bien una crítica atea a los creyentes, ¿no? Para muchos creyentes, y esto es una mala posición y una mala postulación para defender la existencia de Dios, pero muchos argumentan oye, todo lo que no conocemos, todo lo que no es capaz de descifrar la ciencia, lo llamamos Dios. Por ejemplo, no conocemos lo que había antes del Big Bang, ¿no? Vale. T igual a cero, ¿no? Echamos las Sí. ecuaciones para atrás y llegamos a un punto en el que T igual a cero. Antes de eso no tenemos ni puta idea de qué pasa. Pues para muchos, antes de eso es Dios, ¿no? Porque la ciencia no ha llegado a descubrir qué es, ¿no? O antiguamente no podíamos explicar la lluvia y entonces Dios era el motivo fenomenológico por el que la lluvia tal. Eso es una crítica atea, ¿eh? No me Pero es refiero que era lo que hablábamos antes. O sea, si Claro. tú, Dios, lo llamas a lo desconocido, Claro, efectivamente. pues ya que ya se acabó. Claro. Se acabó. Ya. Se acabó. Es que ya. No, Porque no. siempre va a haber algo. O sea, si aceptamos que el humano es falible y nuestro conocimiento y herramientas son falibles, siempre va a haber algo desconocido. Por lo tanto, ¿qué te preocupas? ¿Sabes? Eso es a lo que yo he llegado. Claro. Vale, me parece una buena respuesta que... No lo sé si es buena o no, igual es malísima, me ha gustado. pero tío, yo de verdad, o sea, la gente que veo utilizar el principio de no contradicción, de bivalencia y tal, para hablar de Dios, digo, sí, esos son supuestos humanos, pero ¿cómo, no? O sea, si se supone que eso es trascendente, va más allá, ¿no? Para No el puede tema ser. del infinitismo causal y todas estas cuestiones sí que se recurre mucho al... Pero eso, otra vez, es lo que se sale fuera de la episteme. Ya. ¿Tú crees que podría haber infinitas causas? Infinitas causas. Sí. Epistémicamente hay infinitas causas, no es que lo piense. No, infinitas, me refiero, si hacemos una regresión al pasado, puede haber una cadena infinita. Epistémicamente la hay, porque epistémicamente, o sea, cuando hablamos desde el conocimiento humano, entendemos que el conocimiento humano es falible. Incluso aunque llega un momento en que no pensemos que no es falible, ¿cómo demostramos nosotros que no es falible? Claro. No tenemos manera. Claro. Entonces, epistémicamente la hay, que es lo que cuenta. Y no solo infinita, sino infinitésimima también. Claro. Bueno, aquí hay argumentos, hay cosas interesantes de lo del PRS, que es el principio de razón suficiente y tal, relacionado con Dios. Nah, y tal. sí, pero razón, no sé Ya, qué, ya. Dios, a mí son cosas que o sea, no las veo como para utilizarlas. Vale, bueno, me ha gustado Pero tu respuesta porque... soy para eso soy te la muy he hecho. ignorante en este aspecto. No, pero o sea, para eso te he hecho esta pregunta, para que dieses una respuesta diferente, ¿sabes? puede ser. Oye, Gonzalo, tío. ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Te ha molado? Guau, increíble. Estaría aquí y me da una pena terrible que se acabe, te lo juro. Oye, me lo he pasado genial, he aprendido un montón, la audiencia seguro que también. Vale. Si quieres despedirte hoy tú, te dejo el... Pues nada, pues muchísimas gracias por llegar hasta el final si habéis llegado y si os interesa la nutrición, pues ya sabéis, tenéis la información ahí. Mira, te pasaremos el dossier si quieres por De si puta madre. se puede poner en la descripción y nada, a tope con la nutrición Se puede y poner todo. a luchar porque la nutrición sea una ciencia. Genial, se puede poner todo y además, se me ha olvidado decir al principio, no lo digo ahora por si hay algo en G que aguanta las 2 horas. Tenéis una newsletter súper chula que acabamos de sacar hace muy poco de Compede Podcast, que ahí pues ponemos, hacemos pues como una especie de resumen del episodio. Ponemos, ahora te pediré que me recomiendes algún estudio y tal. Genial. Todo eso lo dejamos ahí. También dejamos cosas del invitado y tal ahí. ¿Y cómo me apunto a la newsletter? O sea, ¿ya trae enlace para apuntarse? Sí, newsletter@compedepodcast.net. Saldrá ahora. Vale. No tenían el .com, me lo han quitado, qué cabrones. Y el .es tampoco, tío. He tenido que recurrir ¿Net? al .net, tío. Volviendo al pasado. Se te cae, tío, es eso. jodidísimo el .net. Bueno, ya lo cambiaremos para el futuro y haremos una migración o lo que sea. Oye, Gonzalo, tío, mil gracias. Gracias a Y ti. a la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos un día más y nos vemos la semana que viene con un episodio súper
Bueno, chao, chao. Me está rayando. Súper especial, ya yo que sí. ¿Te imaginas que dices súper malo? Nada, de eso